poder intercambiar por un valor de ese público objetivo, ya sea un valor económico, un valor atencional, porque nos presten atención, porque consuman nuestros contenidos, o lo que nosotros vayamos a intercambiar en ese contexto de mercado, ¿no? Así que nuestro objetivo ahora va a ser entender que esas ideas que estáis ya trabajando tienen que tener un valor súper claro para las personas con las que vais a estar resonando, para las personas con las que vais a trabajar. Pero es que es verdad que a lo largo del tiempo el concepto de valor ha cambiado muchísimo, ¿vale? Y quiero que entendamos cómo a la hora de aproximarnos a los mercados y desde la perspectiva, pues, de al final llevar a cabo marketing, que es cubrir necesidades o solventar problemas, el marketing ha sufrido muchas etapas porque el concepto de valor ha tenido muchas etapas, ¿no? Vienen completamente unidos el uno al otro. Si pensamos en la mayoría de los siglos, y digo la mayoría de los siglos hasta aproximadamente el principio de los años 2000, teníamos lo que se conoce como marketing 1.0 o valor 1.0. ¿A qué se refiere eso? A que cuando se crean productos o servicios, ya sean nuevos o ya sean modificaciones de productos preexistentes, lo importante y el foco está siempre en el producto en sí mismo. Es decir, la empresa se mira a sí misma y con una óptica de oferta crea un producto o servicio pensando en un enfoque de producto, enfoque de producción, enfoque de venta. Es decir, si yo tengo un producto, lo vendo como que es lo más innovador, lo vendo como que es lo mejor y es una fuerza persuasiva importante, voy a conseguir vender el producto, persuadir y convencer a las personas que lo van a adquirir, ¿no? Entonces, el foco máximo en esa primera etapa, que ha durado muchísimos siglos, sería el foco en el producto. Pero, sin embargo, a partir del año 2000, 2004, se empieza a generar una nueva concepción de lo que realmente es el valor en los mercados, ¿no? Y empezamos a hablar de otro foco nuevo, que sería el foco del consumidor, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habéis oído muchísimo esto del marketing 2.0, que ya pasó un poco de moda, ¿no? Porque ya estamos mucho más avanzados, pero que por primera vez hace entender a la empresa, a los emprendedores, que realmente el foco no está en el producto, como pasaba en la primera etapa, sino que el foco está en el consumidor, en la cobertura de sus necesidades y en la resolución de problemas. Y por lo tanto pasamos de una óptica de oferta, que había venido imperando durante mucho tiempo, a una óptica absoluta de demanda. ¿Vale? Esa óptica de demanda lo que nos permite es primero analizar el mercado, estudiarlo muy al dedillo, para después poder generar satisfactores, ¿vale? Que los satisfactores son propuestas de valor que después se convierten en productos y servicios con unas características concretas que van cambiando según cambia el propio consumidor, ¿no? Pero llegamos a partir del año 2008, 2009, 2010, ves que aquí hemos tenido siglos y aquí ya hemos dado un salto en muy pocos años, ni siquiera en una década. Y en ese momento empezamos a ver otro tipo de foco en las empresas y los proyectos de emprendimiento, ¿no? Que es lo que llamamos el valor 3.0 o el marketing 3.0. Y el foco cambia del consumidor a la persona. Y ahora yo os pregunto, y os quiero ver a los que habléis. Os voy a poner por aquí mejor, ¿vale? Porque así os veo a todos a la vez que veo la presentación. Si digo que el marketing 3.0 cambia el foco del consumidor a la persona, ¿a qué creéis que me estoy refiriendo? ¿Qué significa eso? Micro abierto, ¿eh? Sin miedo a... Más personal, ¿no? ¿Y qué te refieres con más personal? ¿Qué sientes que se dirige a ti, la publicidad? No como a un consumidor en general. Vale, eso es del 2.0. O sea, cuando estamos hablando que tú sientes que hay una personalización muy grande del producto, de la publicidad, de la comunicación, es 100% el cambio del 2.0. No es que a la hipersegmentación que ya la teníamos en el 2.0, pero vamos a darle por ahí, Clara. Siguiente, porfa, que no sé quién habla. Yo, gracias. Puedo decir que aparte de la cercanía que generas con tu target, es como tú le estás resolviendo una necesidad, ¿no? O sea, la comunicación va más por ese lado. Eso es 2.0. Ok. Esa es 3.0. Como estamos poniendo al consumidor en el centro, en el 2.0 estamos 100% cubriendo su necesidad. Su problema es lo importante. La propuesta de valor, lo que es valor, es lo importante. El producto Tus emociones. también es 2.0. Eso nos va a llevar a todo, ¿vale? Pero esa parte emocional de no solo estar en el top of mind de la gente, sino también estar en el top of heart, porque hay vinculación emocional a través de esa comunicación del producto, es también 2.0. Pero venga, me gusta que estoy pensando. ¿Qué más puede haber? Se refiere a una persona completa, como con emociones, Eso, 2.0. valores. Bien, pero bien. Y marketing 3.0 creo que está un poco más enfocado en construir relaciones más duraderas, ¿no? Con el cliente. 2.0 también. Es que es difícil, ¿eh? La clave está en la palabra clave que estoy utilizando, que la estoy utilizando con mucho objetivo. Pasar de consumidor a persona. ¿Qué hace un consumidor? Consume. Comprar. Sí, produce. Va por ahí, pero como en general, en algo muy concreto. Os lo descubro, ¿vale? Os hago ya spoiler. Pero gracias, tío, que este participativo y me encanta. Veréis, cuando pasamos del foco en el consumidor al foco en la persona, entendemos que los consumidores no solo son personas que meramente consumen y tienen necesidades que podemos cubrir. Entendemos que hay un cambio en la mentalidad de los consumidores porque la nueva tecnología de información empiezan a conectarlo a todo de tal manera que empiezan a ser mucho más exigentes con las empresas, con los emprendimientos y con cualquier agente que esté en los mercados. Y esa exigencia se vincula a los entornos sociales, medioambientales, económicos y tecnológicos en los que están las empresas. De tal manera que el consumidor que ya en la 2.0 se haya puesto súper exigente de a mí me das lo que yo quiero, me comunicas como yo quiero, me hipersegmenta, ahora dice, oye, que no solo quiero que hagan muy bien ese proceso de cobertura de necesidades, ahora quiero que como una empresa que opera en un mundo donde hay contextos sociales, culturales, educativos y medioambientales, todo lo que haga tiene que generar un impacto positivo también en los contextos en los que me muevo, ¿vale? Y las empresas que se dan cuenta de esa exigencia empiezan a hacer un montón de iniciativas que están vinculadas a generar un impacto positivo en el medio ambiente,
evidentemente, intentar ser más sostenible, generar acciones, que yo creo que, si todos pensáis en esa época, 2008, 2009, 2010, incluso un poquito después, un montón de empresas, por ejemplo, Nike, o empresas de deporte, empiezan a generar anuncios vinculados al feminismo, porque el feminismo está en boca de todo. Un montón de ellas empiezan a intentar generar menos residuos, cambiar sus procesos productivos para ser más sostenibles, generar acciones concretas de impacto positivo medioambiental o impacto positivo en ciertas comunidades. Es decir, el 3.0 pasa de ese foco que ya sigue existiendo en el consumidor para decir, oye, ahora tenemos que ser empresas auténticas que generen un impacto en los contextos en los que nos movemos, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, esas empresas lo hagan de manera auténtica. Aquí no nos vale el greenwashing. ¿Sabéis lo que es el greenwashing que hacen muchas empresas? Decir, oye, como está de moda esto del medio ambiente, me pongo el pin de sostenible, hago una campañita súper emocional y lacrimógena en televisión o en redes sociales y ya está. Pero por detrás tengo grupos de inversores que siguen haciendo un montón de vertidos, que siguen siendo cero sostenibles, que siguen generando un montón de emisiones. Eso lo que genera es problemas de reputación online corporativa gordísimos y en general crisis de reputación gordísima. Entonces, hablamos de empresas auténticas que hacen acciones que realmente, además de vender esos productos y servicios, impactan positivamente, sobre todo en la sociedad y en el medio ambiente. ¿Lo tenemos? Tenemos el cambio de paradigma, ¿no? Vale, y ahora lo que os voy a contar, genial, ahora lo que os voy a contar os puede resultar que realmente va muy rápido, y es que realmente va muy rápido. Pasamos del 3.0 a, en cuestión de 2 o 3 añitos, ya se hablaba del 4.0. Y el 4.0 es el marketing digital en su pleno esplendor. Es decir, a toda esa concepción que ya existía del 2.0 y del 3.0 se añade uso masivo de redes sociales, comunicación 360 que es ubicua y que si te vas al correo electrónico vas a tener comunicación, si te vas a televisión vas a tener comunicación, si te vas a tu WhatsApp vas a tener comunicación, da igual dónde te incluya, que se van a intentar generar experiencias de productos a través de plataformas digitales, ¿vale? Que es lo que llevamos teniendo en los últimos años. Pero ya se empezó a hablar hace como 4 o 5 años del marketing 5.0, donde es como meterle un doping brutal a esa tecnología. ¿Por qué? Porque evidentemente pasamos de las herramientas típicas de comunicación y generación de experiencias de UX a través de los canales digitales que ya todos conocemos, a decir, bueno, es que ahora tenemos inteligencia artificial que con bases de datos con dataset mucho más ricas nos permiten hipersegmentar, hiperpersonalizar, predecir lo que va a ocurrir en la mente del consumidor y adelantarme a través de la creación de productos y a través de las comunicaciones. Estamos hablando también de blockchain, que nos permite ser mucho más transparentes porque podemos estar realmente generando esos bloques de datos que nos permite que todo lo que hacemos esté guardado de manera distribuida por todo Internet y que no podamos falsear ciertos datos y vamos a ser, por tanto, mucho más transparentes. Es decir, estamos hablando de tecnologías que dan un paso más y que permiten que realmente nos acerquemos mucho más, no solo con las comunicaciones, sino especialmente con esa creación de productos que tienen ese impulso tecnológico y esa base tecnológica. Pero es que hace unos meses, y digo hace unos meses y no digo hace más de 3 meses, ya se habla del 6.0. Y es que el 6.0 es otra vuelta de tuerca al 4 y al 5.0 a nivel tecnológico, pero sobre todo que dice, oye, que está muy bien esto de la tecnología, que tenemos que crear productos súper tecnológicos, que tenemos que jugar con tecnología emergente, pero no olvidemos para lo que estamos aquí. No olvidemos el 3.0, que es que lo que hacemos tiene que tener propósito. Tiene que tener el propósito del bien común, tiene que tener el propósito de generar impactos súper buenos, medioambientales, sociales, tecnológicos, y que por lo tanto vamos a aprovechar la nueva oleada de nuevas tecnologías para generar todo eso. Y aquí estamos hablando de una cosa que se llama Phygital. ¿Os suena el concepto? Phygital, que es la unión de lo físico y lo digital. Estamos hablando de experiencias inmersivas, es decir, el producto ya no es solo importante porque genera un impacto positivo, ya no es solo importante porque me cubre necesidades o me resuelve problemas. El producto es importante porque a través de tanto la unión de plataformas digitales y nuevas tecnologías como plataformas físicas generan una experiencia súper inmersiva que acompaña al usuario constantemente. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque sé que tenéis ideas buenísimas, pero quiero que seáis conscientes de en qué punto estáis. Si estáis en el 1, en el 6, en el 4, y me encantaría cuando hicieseis vuestro trabajo ver que estáis aproximando las ideas nuevas que podrían funcionar en el contexto del 6.0. Dicho esto, ¿qué tecnologías son importantes en el 6.0? Hablando de esta experiencia inmersiva, hablando de la predicción al máximo, hablando de la digitalización al máximo. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué tecnología tendréis que tener en la cabeza si vais a trabajar con vuestras ideas? Abra micro. Eso no ocurre, para que algo sea inmersivo. ¿No? Empiezo yo, ¿vale? A ver si se van. Realidad virtual, genial. Gracias, Mario. ¿Qué más? VR, AR. Como los lentes que usan ahorita de Ray-Ban, que te graban. Perfecto, o sea, todo lo que son la gafa de realidad virtual o realidad aumentada, incluso nos podemos ir a las típicas Oculus, ¿no? Las gafas que nos permiten acceder al metaverso. El propio metaverso podría ser de nuevo, es verdad que tuvo su hype y parece que ahora se ha relajado un poco, ¿no? Yo me compré la gafa y ahí están en una estantería maravillosa, ¿no? Pero también podríamos estar trabajando con eso. Y sobre todo también estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Si a partir de ahora muchas cosas que van a ocurrir a nivel de marketing no lo van a predecir humanos, lo van a predecir máquinas, lo van a predecir algoritmos en los que además vosotros vais a ser expertos, es muy poco, ¿no? Estoy haciendo un máster precisamente para eso. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial es una de las tecnologías que se está usando ahorita, pero no va tanto en la parte sostenible por todo el consumo de agua que requiere? O sea, ¿cómo puedes hacer esa vinculación de inteligencia artificial, pero siendo fiel a una empresa o transparente y auténtico hacia un lado más sostenible? Esa es la pregunta del millón. Esa es la super pregunta del millón. Si tuviese la respuesta, seguiría aquí porque me caí estupendamente, pero tendría mucho más dinero seguramente. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacer que el uso de esta tecnología
que no solo es el uso de agua, sino pensar en las granjas de servidores tan grandes que son necesarios dentro de Microsoft, dentro de Google, dentro de Amazon Web Service. Todas las granjas brutales generan una cantidad de CO2 a la atmósfera por el gasto energético que es brutal. ¿Cómo hacemos que podamos seguir innovando tecnológicamente, independientemente de que ahora se hable de que se va a pinchar la burbuja de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos seguir haciendo blockchain? ¿Cómo podemos seguir trabajando con inteligencia artificial y a la vez siendo sostenible? Y por eso os ponía esta imagen aquí. Es decir, se trata evidentemente de encontrar el equilibrio entre utilizar todas estas tecnologías, pero sin perder el factor humano y entendiendo que lo que hacemos tiene que generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Se puede hacer muchísimo... que están hablando por el chat y no me aparece. Se puede utilizar la propia inteligencia artificial para intentar encontrar procesos productivos que sean mucho más eficientes, ¿no? Entonces, o incluso se me ocurre, hay muchas redes de blockchain que han dado ese paso al 2.0 donde ya no son necesarias tantas tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, se está innovando muchísimo, pero todavía necesitamos de mentes como vosotros que trabajen en esos green algorithms, ¿no? En estos algoritmos verdes que no solo ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente, sino que en sí mismos tengan un menor impacto con el uso de la electricidad y las emisiones de CO2, ¿no? Cuando tengamos la respuesta literal y estaremos hablando del 7.0, ojalá, y lo hablemos en menos de 2 años, ¿no? Porque esto, no hemos quedado siglos aquí, pero esto parece como que va súper rápido y cambiamos de una mentalidad a otra porque hay esa percepción de que el valor no solo está en ser consumidores, sino en tener esa conciencia y esa empatía global, ¿no? Así que bueno, Perdón, pero hay un comentario adicional a eso. Bueno, yo tengo 14 años dedicándome al desarrollo de tecnologías, semiconductores, data centers y inteligencia artificial. Entonces, eh, vamos a ver, porque también hay un tema de que hay que entender lo que no solo es la IA, sino que incluso subir una foto a Instagram, eso gasta demasiada agua. Subir un reel, un meme o un meme, ¿verdad? Como le llaman en diferentes lugares. Pero que va tan rápido que, por ejemplo, antier, en horario de América, se inauguró el primer centro de data centers que reutiliza todo el agua y no consume ni una sola gota de agua más por parte de Microsoft. Entonces, anteayer fue el primer momento que se hizo. Y es el primer paso para todo ese nuevo desarrollo de tecnología utilizando sistemas de enfriamiento especiales. qué maravilla, pues gracias Marco, porque me parece importante que lo saques, y yo para mí eso es 100% 6.0. ¿Iba a comentar algo más? Exacto. Sí, no, nada más quería dejarles ese comentario, ¿verdad? De que también no olvidemos que subir una foto, compartir una imagen, un chat de WhatsApp, todo eso son calores increíbles de energía, ¿verdad? De los procesadores que solo con agua se han estado enfriando durante los últimos años y no todo el mundo lo habla al respecto. Entonces es importante que no lo perdamos de perspectiva. Absolutamente. Luego, mientras que estéis trabajando, a ver si encuentro una de las presentaciones que he hecho con... Es que no recuerdo ahora mismo dónde la tengo, pero que hablaba precisamente de la cantidad de CO2 que emite a la atmósfera cada búsqueda que hacemos en Google. O sea, tengo el dato concreto de lo que emite. O sea, todo lo que hacemos tiene un impacto. Es verdad que pensamos en blockchain y los que habéis tenido pues minero en casa o gente que tiene minero en casa, la cantidad de calor que eso segrega, que eso genera en tu casa, y dices tú, esto, imagínate granja y granja y granja. Es increíble, ¿no? Pero bueno, se están haciendo cosas y me agrada muchísimo, Marco, que nos lo cuentes. Daniel quería comentar algo también. No es un proyecto como tal, es un nuevo data center que desarrolló Microsoft. De hecho, puedes ir a ver la última publicación del CEO de Microsoft, donde lo que están haciendo es la máxima publicidad, donde son uno de los data centers más grandes que no consumen agua y están enfocados en proteger el medio ambiente. Qué guay, qué guay. Ya, está claro. Y además tú hablabas también, y vamos rápido porque si no me da tiempo, pero gracias por los comentarios. Hablabas también de la computación cuántica, ¿no? Que al final, pues con los qubits nos va a permitir pues, generar muchísimas posibilidades y muchísimas probabilidades en contraposición al cielo, ¿no? Que hemos tenido siempre, ¿no? Y la rapidez que esto nos va a generar a la hora de tomar muchísimas decisiones que también van a afectar a la manera en la que emprendemos, ¿no? Entonces, dicho todo esto, quiero ver lo que hacéis, quiero ver si realmente vuestra idea genera impacto. Y para ello, es importante que independientemente de que ya tengáis una idea en la cabeza, partamos de la implementación de ciertas metodologías propias del design thinking para que realmente tengamos en cuenta que lo importante no es la idea que se me ha ocurrido a bote pronto, sino que lo importante es que la idea esté centrada en el humano, ¿vale? Y cuando digo humano, ya nosotros le vamos a añadir todo eso que decimos, no el consumidor, sino el humano en el contexto social, cultural y medioambiental en el que se mueve, ¿no? Y en este sentido, dentro de vuestro trabajo, sé que, y dentro de todos los contenidos, sé que tenéis mucho contenido vinculado a Design Thinking, en Startup, Scrum, Canva, Agile, no sé si Exo también lo habéis podido ver, si no os puedo subir también contenido al respecto, pero en este taller solo nos va a dar tiempo a centrarnos un poco en esa parte que os comentaba de Design Thinking, ¿vale? Voy a saltarme todo esto porque veo que no vamos a llegar a tiempo para hacer un repaso general y sé que lo habéis podido trabajar en casa. Y nos vamos a centrar simplemente en esa parte de Design Thinking, y luego lo subo tal cual, ¿vale? En el que, como sabemos, estamos hablando de una metodología que tiene que estar centrado en el ser humano y que, por tanto, va a intentar constantemente, a través de la empatía, entender muy bien qué pain points tiene el usuario, qué necesidad o deseos tiene el usuario, para que la innovación y la creatividad esté al servicio de encontrar soluciones para esas necesidades y esos deseos, ¿vale? Y no tanto centrarnos en las características del producto y lo que quiero hacer con el producto, ¿vale? Que muchas veces perdemos el foco y el Design Thinking nos viene a recordar que lo importante es ponernos al servicio de esas personas, ¿no? En este sentido, lo que vamos a entender es que para que una idea sea exitosa, evidentemente, tenemos que conjugar como 3 ramas importantes, ¿no? Por una parte, que evidentemente cubra necesidades, es decir, que tenga esa deseabilidad y que por lo tanto solvente problemas, ¿no? Pero
independientemente de que esa idea exitosa, evidentemente para que lo sea, tiene que generar esa deseabilidad en los futuros consumidores, tenemos que estar hablando de que en la actualidad, tanto con los recursos económicos, hablando de viabilidad, como con la capacidad tecnológica que tenemos en el momento, esa factibilidad, podamos implementar esas ideas creativas que estamos teniendo en la cabeza. Y no tenemos que perder ese foco porque a pesar de que el design thinking nos va a ayudar a tener muchísimas ideas súper creativas, que son en muchas ocasiones propias de mundos muy imaginarios, tenemos que poner los pies en la tierra para generar un impacto y poder realmente tener esa capacidad de lanzar la idea. Entonces, ¿cómo sabéis? El design thinking está dividido en 5 grandes etapas, que son las etapas que tenéis en ese trabajo, ¿no? Y esas etapas parten, evidentemente, de un punto inicial, que es una fase de empatía, ¿no? En esa fase de empatía, muchas veces ya partimos de la idea que queremos implementar. Y para mí eso es un error importante. ¿Por qué? Porque estamos teniendo miopía del marketing, estamos centrándonos más en voy a investigar un poco como esta gente, voy a hacer mi buyer persona y demás, pero yo lo que quiero es mi producto. Y ya tengo la idea, y ya tengo la idea. Y os voy a invitar a todos a que a pesar de que tengáis más o menos una idea sobre la que estéis trabajando, que os permitáis durante los minutos que vamos a tener ahora de esa parte de empatía, destrozar la idea y pensar que quizá esa idea no sirve para nada. Y empecemos realmente a empatizar, a conocer profundísimamente las necesidades, las motivaciones, los contextos, los deseos y los pain points de los usuarios para, a partir de ese conocimiento, detectar un pain point que después cubrimos. Y no empezar desde lo que podría cubrir algo que todavía no sabemos si existe. ¿Me explico? Entonces, vamos a intentar tener en ese sentido la cabeza abierta. Una vez que hacemos esa fase de empatía, que la vamos a ir viendo poco a poco, vamos a poder detectar ciertos pain points que nos van a permitir definir ese problema. Y vamos a aprender también cómo vamos a definir en ese punto, con un esquema muy concreto del design thinking, todas las características del problema que vamos a resolver. Cuando ya tenemos al usuario súper radiografiado, cuando ya tenemos el problema que le queremos resolver súper detectado y el pain point principal, solo ahí es cuando viene esa fase de ideación. Es cuando viene esa fase en la que me pongo creativo y empiezo a pensar cómo solventar ese problema. Pero solo en la tercera fase. Si voy directamente a la tercera y me salto la primera y la segunda, estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Y no sabéis la cantidad de gente que fracasa porque empieza por la fase 3 sin haber hecho un trabajo súper arduo, sobre todo en la fase 1. El 99% de los emprendimientos fracasan en el primer año. Y eso significa que hay algo que no están haciendo bien. Y he tenido muchísimo contacto con muchos proyectos de emprendimiento, yo misma, donde he detectado que siempre el fallo es que de repente se me ha ocurrido una idea y me he saltado la fase 1 y la fase 2 de un proyecto de design thinking, ¿no? Así que yo voy a dar muchísima caña ahora con la fase de empatía, como la veremos. Una vez que tenemos la idea, vendría la fase, como sabéis, de prototipado, donde lo que vamos a intentar es tener esa mentalidad que nos conecta también con el Lean Startup. ¿Cómo nos conecta esto con el Lean Startup? Que el Lean Startup sabemos que esa fase de prototipado se llama Producto Mínimo Viable, ¿no? MVP. Lo que vamos a hacer aquí es pensar que en muchas ocasiones muchos emprendedores fracasan porque intentan que la idea que ya tienen súper clara que va a solventar un problema, la quieren lanzar al mercado con las características definitivas que tendría, con todas las funcionalidades, quieren entrar a lo grande. Y gastan muchísimo tiempo, muchísimos recursos económicos en desarrollar una idea que ni siquiera han podido testar. Por lo tanto, y este es uno de los motivos por los que algunas iniciativas que yo he llevado a cabo me han hecho perder muchísima pasta y he fracasado. ¿Qué ha sido? Decir, quiero realizar esta aplicación móvil para esto, esto y esto. En otro momento, si queréis, os lo cuento. Lo queremos lanzar con todas estas características porque si no se nos cae esto, no tiene sentido esto, no tiene tal. No hemos gastado muchísimo dinero y hemos tardado un año y pico en desarrollarlo. Y cuando lo hemos lanzado al mercado, no era el momento de lanzar eso al mercado. ¿Por qué? Porque no se nos ocurrió hacer pequeños prototipos, sí lo hicimos, ¿vale? Pero no lo suficientemente viables como para poder lanzar un producto mínimo viable sin gastar un dinero, ¿vale? Entonces, siempre os voy a animar a que tengáis esa mentalidad lean. Es decir, voy haciendo pequeños incrementos, voy validando ese incremento y si no funciona me voy a otra cosa, itero. Pero nunca voy a intentar hacerlo todo a lo grande sin haber probado por el camino pequeñas soluciones, ¿no? Y tendríamos, evidentemente, esa fase de testeo. Dicho esto, a ver porque se queda un poco pillado el ordenador. Dicho esto, lo primero que quiero que tengáis en la cabeza es cuál va a ser vuestro reto, ¿vale? Es decir, cuando empecéis a trabajar, no quiero que penséis en que ya más o menos tenéis una idea, quiero que defináis esa idea como un reto. Y de hecho me encantaría que dentro de ese punto 3, en la parte inicial, pongáis paso 0, definimos el challenge. ¿Cómo podemos hacer que las personas, bla, 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 bla? Y definimos lo que queremos solucionar, ¿vale? Es decir, no vamos a hablar de la solución, no vamos a hablar de la idea que tenemos, vamos a definir del reto que nos hemos puesto para trabajar todos juntos, ¿vale? Y a partir de ese reto, vamos a empezar en esa fase de empatía, ¿vale? Esa fase de empatía, evidentemente, nos va a llevar a que generemos una investigación de mercado súper concreta para poder definir al usuario, conocerlo perfectamente, observarlo muchísimo, detectar sus puntos de dolor, detectar qué beneficios quiere obtener. Vamos a tener que intentar cambiar su cerebro por el nuestro. No para que él tenga el nuestro, sino para que nosotros tengamos el suyo y lo comprendamos perfectamente, ponernos sus zapatos y vivir realmente el dolor, el pain point que él vive, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que estoy segura de que cuando empezáis a trabajar con este tipo de... Ay, perdón. Es que me está yendo el ordenador con el zoom especialmente lento. Cuando empezamos a trabajar con esto siempre nos dicen, tienes que crear mapas de empatía, tienes que crear varias personas. Y lo que hacemos, por ir rápido, porque tenemos muchas ganas de ir a la fase 3, es decir, vale, voy a crear este mapa de empatía y me lo invento. O mira, no me lo voy a inventar, pero le voy a preguntar a la gente que tengo alrededor si le gusta eso, si qué es lo que siente, si tiene este pain point. Y la gente de nuestro alrededor nos quiere muchísimo. Y si tiene idea de por dónde estamos yendo, por dónde estamos trabajando, siempre van a tender a darnos una palmadita en la espalda y decirnos lo bien que lo estamos haciendo, que a ellos les encantaría nuestra solución, que por supuesto que estén dispuestos a gastarse dinero en nuestra solución.
Pero claro, no dejan de ser amigos, familiares y gente cercana que quiere impulsarnos para que nosotros emprendamos en nuestro negocio. Y probablemente ese sea otro de los grandes errores que cometemos cuando estamos en esas fases iniciales de un proyecto de emprendimiento o de una metodología como el Design Thinking. Y es que la gente de nuestro alrededor no nos vale. Por mucho que tengan las características concretas de nuestro público objetivo, no nos vale. Tenemos que salir a la calle, buscar a desconocidos. 3.0 o 6.0, hay que conocer a la persona. Y conocer a la persona requiere que realmente la conozcamos muy bien. Nos metamos en su vida hasta que realmente podamos pensar como ella. Y es verdad que cuando empezamos a hacer esto, empezamos a decir, vale, ¿qué técnica del Design Thinking puedo utilizar para conocer profundamente al consumidor? Y empezamos, primero el buyer persona, después el mapa de empatía, después el customer journey, después el análisis del pain point o el value proposition canvas, y nos ponemos a escribirlo. Si estamos creativos, me voy al buyer persona y creo un buyer persona con un guión, porque yo estoy ese día súper creativo, y si no sé lo que hace ChatGPT que lo sabe hacer todo, o me voy a Gemini o me voy a donde sea. Pero al final el problema que estamos teniendo con toda esta metodología es que la información que después me va a servir a mí para intentar idear una solución a los problemas está saliendo de mi propia cabeza. Me la estoy inventando yo o se la está inventando ChatGPT sin que haya un profundísimo estudio de mercado. Error garrafal, que te inventes el buyer persona. Error garrafal, que te sientes con tus compañeros y te inventes la información de un mapa de empatía. Todo lo que incluye un buyer persona, un mapa de empatía, un value proposition canvas, tiene que provenir al 100% de una investigación de mercado. ¿Vale? Así que vamos a definir, para que me recordéis lo que es cada una de estas cosas súper rápido, y vamos a ver cómo hacemos esa fase de investigación, ¿vale? Y ya os dejo un tiempecillo, vamos a ir súper rápido para que trabajemos por semana. Primero, ¿quién me ilustra con su súper sabiduría para decirme qué es un buyer persona? Que también lo podemos llamar audience persona, readers persona, lo podemos llamar de muchas formas. Sería nuestro cliente ideal, por decirlo así. ¿Sí? Es como una ficha de un personaje ficticio al que yo le pongo un nombre, un apellido, una vida. O sea, yo analizo completamente la vida de una persona que podría ser un personaje ficticio como cliente ideal representativo de cada uno de mis segmentos. Importante. Si tú te vas a dirigir a varios segmentos del mercado, imagínate que tú haces una estrategia de segmentación y te das cuenta de que va a cubrir de manera diferente necesidades a 5 tipos de personas diferentes, 5 segmentos del mercado diferentes. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear una ficha de buyer persona para cada segmento distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque para lo que me sirve el buyer persona es únicamente para decir, vale, en lugar de pensar en todas estas características de un segmento abstracto de personas, voy a pensar en María Millennial, por ejemplo, y cada vez que pienso en María Millennial pienso como en María, empatizo con María, aunque es una persona ficticia, ¿no? Pero soy capaz de entender cómo siente María y no cómo siente el segmento de mujeres de entre 18 y 25 años que viven en tales países con tales intereses, ¿no? Cojo toda esa información del mercado y la llevo a un perfil que creo como ideal en cuanto a la representatividad de ese segmento para siempre pensar en ella y poder empatizar mejor, ¿vale? Siempre un buyer persona por segmento y siempre la información de ese buyer persona que proceda de información de mercado, ¿vale? Siguiente, ¿quién me dice lo que es un mapa de empatía? Ya que nadie responde, respondo yo. No, David. adelante. No, saber qué piensa, qué hace, qué dice, qué oye, cuáles son los esfuerzos que hace día a día, qué es lo que quiere llegar a resolver en un futuro. O sea, meterlos en la cabeza de esa persona, por decirlo así. Total, es un esquema, genial, David, donde vamos a poder trabajar en todas esas variables, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Qué espera obtener? ¿Y qué beneficios quiero obtener para resolver esos puntos de dolor? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Que muchas veces de lo que sentimos a lo que pensamos hay un trecho. De lo que pensamos a lo que hacemos hay otro trecho. Y de lo que hacemos a lo que decimos que hacemos hay un trecho gigantesco, ¿no? Entonces, ir pensando en todas esas variables para ver cómo conductualmente ha hecho la persona, pero qué es lo que realmente tiene en su cabeza, qué discrepancia hay entre lo que piensa y lo que emocionalmente puede estar sintiendo a través de los estímulos que recibe en el contexto. Y por eso también es muy importante esas dos partes de que siente, o sea, que ve, que oye, en qué contexto se mueve, ¿no? Es decir, vamos a entender toda la psicología de esa persona en el contexto en el que se mueve y en el contexto en el que está sufriendo ese pain point. Y por supuesto, no me lo invento. Eso previamente lo he obtenido de investigaciones concretas de mercado que he hecho y que ahora vamos a planificar, ¿vale? ¿Quién me ilustra con lo que es un Value Proposition Canvas? Hola, ¿hay alguien vivo? Si no lo sabéis, decidme, no lo sabemos, y luego lo explico. Ahí sí que respondo a otro. Vale, bueno, este lo vamos a ver, ¿vale? Este lo vamos a ver con detenimiento porque este sí que muchas veces genera confusión porque hay muchas personas que confunden el Value Proposition Canvas con el Business Model Canvas o con el Lean Canvas, ¿vale? Entonces este luego lo vemos más en detenimiento, pero básicamente, por poner en términos generales, es otro lienzo que nos va a permitir entender cuáles son los puntos de valor, los gains, las tareas que hacen los usuarios para resolver ese pain y nos va a permitir generar una propuesta de valor para resolver esos pains, para incentivar esos gains y para mejorar esas tareas, ¿vale? Ahora lo ven. El Customer Journey sí, ¿no? Sí, serían las fases que atraviesa un consumidor hasta hacerse cliente de una marca en específico. Perfecto. Todas las fases por las que atraviesa, cómo se mueve y todas las emociones que traqueamos en cada una de esas fases, qué puntos de dolor traqueamos en cada una de esas fases. Fantástico. Y por lo tanto, ¿qué es un pain point? Las dificultades que puede enfrentar el consumidor. Perfecto. Esas necesidades, esos problemas que nosotros podemos atacar porque los vamos a querer resolver. Fantástico. Pues bien, por favor, a partir de ahora, esto no se hace de inventiva. Esto no se hace dando la información que yo me invento a través de un prompt a una inteligencia artificial generativa. Esto se hace porque previamente tengo una investigación de mercado y unos resultados concretos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si inventamos los datos, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado.
Y por eso en el propio trabajo, en el propio enunciado, dentro de esta fase de empatía, lo primero que os dice es poner, no me acuerdo si ponía 3 o 5 insights de valor, ¿vale? ¿Qué es un insight? Un insight al final no es una conclusión de un estudio de mercado, es una comprensión profunda de los procesos que pueden estar ocurriendo detrás de un hecho que quiere investigar, ¿no? Pero tiene esa parte emocional, ese momento ajá de decir, esto está pasando, ¿no? Un insight no me llega por ciencia infusa. Un insight me llega porque he investigado el mercado y he podido conseguir un montón de información que me ha hecho conectar puntos que antes no estaban conectados, ¿no? Evidentemente, para lo que es el trabajo que vais a hacer vosotros, no vamos a poder desarrollar e implementar una investigación de mercado. Pero sí que lo que vamos a hacer ahora va a ser, precisamente, planificar cómo podríamos hacer una investigación para resolver las preguntas que necesitamos para tener la información necesaria para hacer un mapa de empatía, para hacer un buyer persona, para hacer un customer journey, para hacer una detección de pain point y para hacer un value proposition, ¿vale? Y en este sentido, la investigación que vamos a generar va a tener como punto principal, como súper objetivo, entender que el mercado es una realidad súper compleja, donde se mueven muchísimos clientes potenciales y actuales con muchos intereses diferentes. Y eso va a hacer que las metodologías de investigación que tenemos que utilizar para obtener toda esa información y la fase de empatía sean muy diversas. Venga, rápido, también a modo de brainstorming. ¿Quién me dice metodología cuantitativa? Quanti. Una encuesta, ¿no? Perfecto. Fabio, una encuesta, ¿no sabemos más? Quanti. Ahora vamos a las cuales, a ver qué se nos ocurre. Venga, si no se nos ocurre, como ahora vamos a verla, ¿quién me dice metodologías quali? Cualitativas. De aquellas que no se pueden contar, pero nos dan mucho valor, por decirlo así. ¿Vale? ¿Y me dice alguna técnica que se te ocurra? ¿Algún nombre? ¿No la segmentación de mercados? No, eso viene Escala de Likert. La Focus group, entrevistas. en la encuesta, pero no es una cualitativa. No es como una técnica cualitativa. Los Marco, focus group. Focus group, eso es una Focus cual. group, ajá, entrevistas. Entrevista en profundidad. Ah, ok. Fantástico. Vale, vamos a verla súper rápido, ¿vale? Vamos a verla súper rápido porque ¿qué es lo que os voy a pedir después de verlo? Sí que os voy a pedir que ahora, mientras que estamos viéndola de manera súper rápida, os la apuntéis, ¿vale? Porque aunque luego vaya a tener esto, ahora para lo que vais a hacer en estos minutitos que os voy a dejar es intentar planificar qué técnicas concretas y cómo las utilizaríais para poder implementar una investigación de mercado que os permita generar respuestas para todo lo que necesitáis hacer el mapa de empatía, el customer journey y todo lo que hemos visto, y responder una serie de preguntas que son necesarias para esta fase, ¿vale? Así que vuestro objetivo va a ser intentar diseñar una investigación donde digáis, vale, en la fase 1 haríamos esto, de esta manera, en la fase 2 haríamos esto. Simplemente voy a dejar unos minutos, ¿vale? Ahora después, para que más o menos lo planifiquéis y luego ya lo podéis desarrollar para el trabajo, ¿vale? Pero para que sea una parte de la clase bastante constructiva y bastante interactiva, ¿vale? Aquí os dejo muchas de las que tenéis, ¿no? Dentro de las cuantitativas tenemos encuestas, tenemos paneles, encuestas omnívoro, análisis de contenido, tracking, experimentos. Tenemos un montón. Vamos a ir haciendo un breve resumen, porque no es una clase de investigación de mercado, ¿vale? Pero de para qué sirve cada una y en qué consiste, apuntarlas por fin, o hacer, para empezar, una captura de pantalla de esto, para que ahora podáis implementar algunas de ellas, bueno, implementar no, pero planificar algunas de ellas en el ratito que vais a tener. Vamos a hacer repaso. Vale, voy a pasarme esto, ¿vale? Porque vamos a regular de tiempo. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, espera que se ha ido aquí. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, estamos hablando, gracias Juan por la captura, estamos hablando de metodologías que vamos a utilizar sobre todo para poder cuantificar qué tamaño de la población a la que estoy estudiando realmente tiene el pain point, estaré dispuesto a pagar, pero para poder implementar estas partes cuantitativas, primero voy a tener que tener una información mucho más profunda que va a proceder normalmente de las investigaciones cualitativas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la investigación cuantitativa, que está muy apegada al número, que está muy apegada al dato, nos va a permitir obtener información representativa estadísticamente del conjunto de la sociedad o del conjunto del público objetivo, que es mi objeto de estudio, pero lo vamos a hacer a través de cuestionarios que están súper estructurados o están semiestructurados y donde las respuestas ya vienen tipificadas. Por lo tanto, no voy a poder acceder a niveles profundos. Voy a poder hacer simplemente una cuantificación de cosas que yo ya he podido realmente sistematizar. Y es importante que tengáis esto en cuenta. Es genial para tener datos objetivos, para cuantificar qué tamaño de la población tiene el pain o qué tamaño de la población tiene tales características, pero previamente para conocer esas características me voy a tener que ir a investigaciones cualitativas, ¿vale? Las investigaciones cualitativas no son representativas estadísticamente, pero nos permiten acceder a niveles de mucha más profundidad en la psicología de esas personas a las que le queremos resolver los problemas. Me permite realmente empatizar con ellos, entender cómo piensan, cómo sienten y sobre todo, a través de un discurso que siempre va a ser un discurso absolutamente libre, me va a poder detectar pain points que yo no conocía, modelos de consumo que yo no conocía, maneras en las que ellos trabajan que yo no conocía y sobre todo nos va a permitir que accedamos a niveles que no son tan conscientes, que no son tan declarativos, sino a través de información no verbal, a través de técnicas proyectivas, vamos a poder ir a niveles preconscientes y mucho más profundo en esa psicología del consumidor, ¿no? Entonces, dentro de la investigación cualitativa, como muy bien habéis dicho, primero tenéis la posibilidad de hacer focus groups, ¿no? Los focus groups lo que nos van a permitir es generar grupos de trabajo, normalmente 6 a 8 participantes en cada grupo, pero para que sean representativos más o menos, deberíamos hacer unos 4 o 6 focus groups, es decir, imagínate que hacemos 5 focus groups de 8 personas cada uno, ¿vale? Para que podamos realmente triangular y saber si es válido lo que nos han dicho estos, si se repite con lo que nos han dicho estos y demás, ¿no? Y normalmente vamos a estar trabajando con ellos con una serie de preguntas súper abiertas o con una serie de tareas que ahora veremos que nos van a permitir, pues que mientras que están haciendo cualquier tipo de tarea, obtengamos
recibimos información tanto verbal como no verbal, ¿vale? Los grupos de discusión suelen durar aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, ¿vale? Y vamos a poder obtener mucha información durante muy poco tiempo, de manera súper rápida de mucha gente, pero no vamos a poder acceder a la cabeza, a la psicología de cada uno de los integrantes del grupo. Lo importante de los focus group es que podamos acercarnos a ellos de una manera absolutamente sociológica, viendo qué dinámicas se producen en la sociedad, cómo unos lideran, cómo otros pueden hacer que algunos sientan vergüenza en declarar lo que realmente piensa, es decir, vemos las dinámicas que se suceden en los grupos. Voy rápido, ¿vale? Porque quiero que vayamos a trabajar. Luego tendremos la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad lo que nos permite es utilizar a una persona, que realmente vamos a tener un cuestionario que está semiestructurado y va a ser un cuestionario absolutamente libre. Es decir, yo tengo una serie de preguntas porque quiero saber, con mi pregunta de investigación, toda la información que necesito para hacer mi buyer persona, para hacer mi mapa de empatía y demás, pero no voy a tener una pregunta súper fija, sino que voy a actuar como teoría un periodista, que de una pregunta me voy a otra, que si me está contando algo mucho más interesante que yo no tengo contemplado, tiro del hilo por ahí. Es decir, voy a tener aproximadamente unos 50 minutos, 1 hora, para realmente meterme en profundidad, entender el problema, aunque no pueda responder a todas las preguntas que yo tengo en cada una de las personas a las que voy a entrevistar, o aunque reestructure durante todo el rato esa entrevista, porque lo importante es que el discurso sea libre y que entienda a esa persona, ¿no? Es importante entender que para que la entrevista en profundidad tenga una muestra que sea lo más representativa posible, aunque no se busque representatividad estadística, ¿vale? Pero para que sea lo más profunda y viable posible, el número mínimo de entrevistas que tendríamos que hacer se estipula cuando empieza a recibir muchas reiteraciones en las respuestas que recibe, ¿vale? Hay gente que habla de 10, hay gente que habla de 20, hay gente que incluso habla de 40, pero realmente muchas veces cuando hemos hecho 10, 12 entrevistas a 10, 12 personas diferentes, si ya lo último me están diciendo cosas que ya había repetido mucho por las respuestas anteriores, ya puedo considerar que tengo la información suficiente, ¿vale? Así que a ver muy rápido, lo que indicáis a este respecto. Luego tendremos la etnografía y netnografía, ¿vale? Que básicamente es poder hacer una entrevista en profundidad, pero yendo al lugar donde la persona compra, o donde la persona consume, o donde la persona tiene el pain point, o donde la persona trabaja, es decir, según aquello que quiero investigar, el pain point que quiero investigar, me voy a ir directamente a donde esa persona sube ese pain point para no solo hacerle una serie de preguntas, sino también entender todo el contexto en el que se mueve, ¿vale? La diferencia entre etnografía y netnografía reside en que la etnografía son contextos físicos y la netnografía son contextos digitales donde la puedo ver consumiendo una aplicación, accediendo a redes sociales o cualquier cosa que sea digital, de ahí lo de net, ¿vale? Siguiente que quiero ver que penséis cómo lo podría hacer, estas son mis favoritas, son las técnicas proyectivas, ¿vale? Las técnicas proyectivas parten de una percepción de la psicología en la que las personas, cuando tenemos una identidad, un ego súper estable, en muchas ocasiones tendemos a ser incapaces de decir lo que realmente pensamos o incluso no ser conscientes de lo que realmente sentimos porque nos apegamos mucho a nuestra identidad. Entonces, no nos atrevemos a declarar lo que hay en nuestra cabeza por presión social. Y lo que ocurre es que cuando proyectamos a través de otros personajes, a través de otras técnicas, pensamientos que nunca atribuiríamos a nosotros, sino que simplemente es como me pongo el papel de un personaje y digo lo que este personaje pensaría, realmente podemos acceder a niveles preconscientes de estados mentales que existen en su cabeza, pero que jamás atribuiríamos a nosotros mismos. Y son técnicas que nos permiten acceder a niveles súper profundos de la psicología del consumidor, ¿no? Vamos a ver ejemplos para que entendáis un poco de qué se trata, ¿no? Las técnicas proyectivas lo que hacen es poner una serie de tareas, ya sea a través de los focus groups, se suelen hacer mucho en focus group, ¿vale? Se podrían hacer también en entrevista en profundidad, pero lo más común es hacerlo en focus group. Y hacemos que las personas no respondan a nuestras preguntas por sí mismas, sino que directamente, ante ciertos estímulos que nosotros les proponemos, o ciertas tareas que nosotros les proponemos, ellas proyecten, como si fuesen otra persona, como si fuesen un color, o como si estuviesen inventándose una historia, cosas que nunca dirían que son suyas, sino que están ahí en su cabeza porque están interpretando un personaje, ¿no? Por ejemplo, se pueden poner estímulos verbales, ¿no? De hacer test de asociación de palabras, os lo voy a enseñar directamente así para que lo veáis, ¿no? Yo podría decir, vale, indica la primera palabra que aparezca en tu mente para sostenibilidad, para empresa, para publicidad, para marketing, para green, y simplemente que la persona vaya diciendo la primera palabra que se pase por su cabeza, ¿no? Eso se llama test de asociación libre, ¿vale? Y esto hace que las personas no tengan tiempo a pensar, no tengan tiempo a pensar si dicen una cosa, nosotros vamos a pensar bien o mal de ellos, sino que simplemente van a ese nivel súper rápido, impulsivo de su cerebro, ¿no? Eso se llama test de asociación libre, apuntadlo por si lo queréis hacer. Otro que podéis proponer en vuestro trabajo sería el test de asociación limitada, que es básicamente igual que antes, pero en lugar de decirle di lo primero que se te venga a la cabeza, generamos una categoría concreta de palabras que podrían utilizar. Os he puesto aquí en el ejemplo. Indica el primer color en el que pienses para las siguientes palabras y solo te pueden decir colores, ¿no? Entonces, ahí después tú, esto lo he puesto como un ejemplo, con psicología del color podrías empezar a utilizar esto para después desgranar muchas más respuestas que te van a ir dando, ¿no? También tendríamos el test de asociación sucesiva de palabras, donde le podemos decir, vale, en cuanto al impacto positivo en distintos sectores sociales, la siguiente marca es, y te tienen que decir una frase, pues IKEA es, bla, 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 o Apple es, bla, 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 o Google, y así de manera súper rápida te dan una frase para la palabra que tú le has dado, ¿no? Luego también tenemos test de frase incompleta, donde le podemos decir, termina la frase y empezamos. Me entristece mucho que la empresa, bla, 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 ¿no? Y estoy mandando esa información. Y esto muchas veces son pequeñas tareas que dentro de los grupos de discusión hacemos para dinamizar mucho más, para que la gente se relaje y sobre todo para que la gente proyecte a través de sus respuestas cosas que nunca diría que piensan en realidad de manera identitaria, ¿no? Existen también muchas técnicas proyectivas que no son verbales, sino que se utilizan con estímulos gráficos, con imágenes, con formas. Yo voy a enseñar algunos de ellos, también ir apuntando porque me encantaría ver cómo planificaríais esto en vuestras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, esto se llama test de apercepción temática, en lo que vamos a hacer es buscar imágenes
que nosotros consideremos que van a inspirar, tiene que ser siempre estímulos súper ambiguos, ¿vale? Súper libres. Vamos a buscar una serie de imágenes, las vamos a poner a las personas que forman parte de la muestra, ¿no? A los entrevistados, y le vamos a decir que nos cuente la historia que está ocurriendo en esa imagen, o qué es lo que está ocurriendo en esa imagen, ¿no? Pero nunca diciendo, ¿qué piensas sobre esta imagen? Siempre diciendo, oye, ¿por qué esta persona tiene como una bola en la mano y demás? ¿Qué estaría haciendo esta persona? Y te va contando una historia. ¿Por qué? Porque estás diciendo lo que pasa en la imagen, no lo que él piensa sobre la imagen, y eso te va a permitir acceder a todos esos niveles profundos que pasan de realmente sentir que puede estar juzgándolo, que realmente no pueden decir ciertas cosas que ocurren en su mente, ¿no? Y te da muchísima información. El test de percepción temática tiene también otra variable que se llama el test de balloon, de viñetas o cartoons, ¿no? Donde nosotros podemos ponerle diferentes imágenes en una secuencia o imágenes solas y las personas tienen que rellenar la historieta, ¿no? Pueden rellenar como el storytelling o lo que va pensando cada uno de estos personajes. Y hacen que esas personas se vayan poniendo en distintos personajes diferentes, algunos con los que se puedan sentir identificados y otros que van a ser los antagonistas absolutos, pero al ponerse en ese rol y escribir desde su perspectiva, estamos accediendo a otras perspectivas personales que también existen en sus cabezas, ¿no? Y vamos a poder acceder a muchos más niveles de información, ¿no? Luego tenemos el test de Sondhi, que no sé si lo habéis conocido alguna vez, donde le ponemos un montón de grupos de caras diferentes, gente que sonríe. Aquí he puesto todo gente guapísima, sonriendo y jovencísima, ¿no? Pero normalmente se pone personas de diferentes rangos de edad, con diferentes emociones, y le hacemos preguntas para que clasifiquen a esos personajes, ¿vale? ¿Cuáles de estos personajes son conscientes del entorno medioambiental? ¿Cuántos han hecho acciones concretas o activistas para mejorar la sostenibilidad? He puesto este ejemplo, ¿no? Y los Sí. En este test, ¿se ponen siempre personas o se pueden poner también marcas o colores sociales de marcas? En el de Sondhi concreto serían personas, ¿vale? Ok. Pero lo que podríamos hacer, las marcas, ponerlas como clasificaciones, es decir, qué personas consumirían cada una de estas marcas o qué personas consumirían cada uno de estos productos, pero el de Sondhi concreto va con marcas. Se puede, luego, también te digo, esto es el estipulado, que proviene de uno de la psicología que es este, ¿vale? Que es como súper antiguo, pero tú después para hacer tu propia investigación puedes hacer lo que te dé la gana. Te puedes basar en el de Sondhi y poner diferentes marcas para que lo hagan, pero solamente que en un mundo académico no lo llamaríamos puramente test de Sondhi, pero lo puedes hacer como tú quieras. Estos son técnicas que inventamos nosotros para sacar esa información, ¿vale? Mayra. Sí, también tengo una duda. ¿Qué pasa cuando el cliente ideal o nuestro buyer persona no es realmente una persona, sino es una instancia, o sea, una empresa? O este tipo de técnicas sí se adaptan a estos entes o solamente se limita a personas como tal. Vale, es buenísima pregunta porque además siempre surge esta duda cuando se está trabajando. Cuando hablamos de buyer persona, nosotros, aunque estemos trabajando en B2C o en B2B, lo vamos a utilizar. Y te cuento por qué. Tú cuando vas a vender, por ejemplo, en un mercado industrial, vas a vender una solución a una empresa y tu cliente realmente es la empresa, cuando se te contrata un responsable, te contrata un director, te contrata una persona encargada. A quien tienes que convencer de que tu solución es la mejor con respecto a todas las soluciones que hay en el mercado, no es una empresa abstracta, la empresa está compuesta por personas. Entonces lo que haría sería generar el buyer persona en la investigación sobre esa persona a la que tú vas a cubrir esa necesidad porque es la responsable de hacer esa contratación dentro de esa empresa. ¿Te respondió? Ok, perfecto. Sí, gracias. A ti. Yo tengo una pregunta, perdóname por interrumpir, en el anterior al de Sondhi, se me fue el nombre y no lo apunté. En ese, ¿cómo diseño yo este experimento sin caer tipo en un sesgo? O si es necesario que si yo estoy desarrollando X producto, X servicio, yo sí tenga una idea de, ok, quiero poner estas imágenes porque me gustaría que las personas me den cierto tipo de información. No sé si me queda Vale, claro. sí, no, y es un preguntón maravilloso. Mira, siempre da igual la investigación que tú generes, el sesgo del investigador está ahí. Nosotros nos tenemos que intentar poner esos zapatos de objetividad máxima para saber que la manera en la que diseñamos el experimento va a influir siempre en la manera en la que las personas van a contestar. Entonces, aquí normalmente lo que se puede hacer es que si soy un equipo, que teniendo en cuenta que quería hacer este test, yo lo que haría sería primero intentar hacer triangulación de investigadores. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar al menos 2 investigadores diferentes para que busquen las imágenes, para que diseñen lo que es el estímulo que se va a poner dentro de esa prueba. Y una vez que hacemos eso, lo que siempre se hace es lo siguiente. Si tú tienes una muestra, imagínate, de 20 personas y a cada una de ellas tú le vas a poner una serie de imágenes, se suele jugar con, primero, cambiar la organización de los estímulos a cada una de las personas a las que se lo pone. ¿Por qué? Porque imagínate que yo, por ejemplo, te pongo esta imagen primero y luego te pongo otra imagen donde la gente está, no sé, hay personas aquí, ¿no? En una empresa y demás, pero también en un césped verde. El hecho de que aquí, por ejemplo, la gente vaya en manga corta va a hacer que, a lo mejor, lo primero que se ha venido a la cabeza de esta gente no esté relacionado con la ecología, está relacionado con, estamos aquí súper cansados de trabajar y tenemos ganas de que lleguen las vacaciones, ¿no? Y todas las respuestas de después van relacionadas con el verano, con las vacaciones. Sin embargo, si a las personas primero le has puesto esta imagen y ven paneles solares y empresas, todo va vinculado a la sostenibilidad. Entonces, lo ideal es que cambie el orden de los estímulos, es decir, cambie el orden, en este caso, de las imágenes, para que no haya un sesgo del propio estímulo, ¿no? Entonces, si por una parte tienes triangulación de investigaciones, cambio de orden de las imágenes y encima generas diferentes segmentos, a unos usuarios les pone una imagen y a otro usuario de tu muestra le pone otra, reduce muchísimo el impacto de esos sesgos. No he entendido. Gracias. ¿Sí? ¿A ti? Sí. Divino. Bueno, todo esto se basa un poco en estos mecanismos proyectivos que todos sabemos del test de Rorschach, ¿no? Que casi todo el mundo hemos entrado en contacto con esto por el típico thriller psicológico, donde hay un psiquiatra o un psicólogo que tiene a alguien en un sillón
que ha cometido un crimen y empieza a hablar de que no ve una mariposa, sino que ve a su madre, no sé, siendo aducida por un extraterrestre, me da igual, ¿no? Entonces, eso se basa en esos mecanismos psicológicos proyectivos de que cuando lo que yo quiero decir no lo materializo en mi propia identidad y lo pongo en una imagen, lo pongo en un personaje, me es mucho más fácil decir cosas que en realidad estoy pensando, aunque yo no considere que eso me identifica, ¿no? Por eso, otra de las cosas que se hace, más allá de los estímulos con palabras y los estímulos con imágenes, es también hacer estímulos con personas, es decir, hacer juegos de role-playing. ¿Qué hacemos aquí? Ponemos varios personajes, le decimos, tú eres tal persona, o tú eres el color rojo, o tú eres un árbol, o tú eres una estrella, o tú eres el cielo. Y hacemos que, desde ese personaje, les ponemos una situación y las personas, tú unes a 6 personas, hace diferentes focus groups de 6 personas cada uno, y a cada persona le pone un sombrero de un color diferente, ¿vale? El sombrero representa una característica a la que esa persona se tiene que apegar y solo puede hablar de esa característica. Y son sombreros que están enfrentados. Por ejemplo, bueno, para mí están enfrentados. Yo siempre los veo como 2, 2 y 2, ¿no? Vamos a hablar de estos primeros, que sería el sombrero blanco y el sombrero rojo, ¿vale? El sombrero blanco, cuando tú lo tienes, cuando tú te lo pones, realmente eres la persona que se apega al hecho. Solo necesita datos, es súper objetivo, va a hablar todo el rato de información objetiva sobre el problema que se tiene que resolver. Pero todo el rato desde el punto de vista del dato, desde el punto de vista de la racionalidad. Sin embargo, si te ha tocado el sombrero rojo, sería lo contrario. Vas a hablar desde el punto de vista súper emocional. Es decir, no es tan importante cómo resolver el problema de una manera súper racional y científica, lo importante es cómo te hace sentir, qué emociones emergen, y vas a verlo todo el rato, todo lo vas a hablar desde esa perspectiva. Luego tenemos otro par de sombreros, yo al menos lo veo como otro par de sombreros, que serían el sombrero negro y el sombrero amarillo. El sombrero negro para mí es súper importante, aunque cuando te toca, realmente parece como que la vida es súper negativa, ¿no? Tú tienes ahí el papel absoluto de criticarlo todo, de ver todos los escenarios negativos que pueden ocurrir, todos los inconvenientes, todas las desventajas, todos los problemas. Es decir, el sombrero del juicio negativo, siempre negativo. Y por el contrario, tenemos el sombrero amarillo, que cuando tú te pones ese sombrero, eres el de las oportunidades, los beneficios, súper positivo, lo que seáis de España, el Mr. Wonderful, ¿vale? Que es una marca de todo es positivo, tienes que sonreír, el lunes es el mejor día de tu vida, ¿no? Todo lo bueno que puede ocurrir ahí. Luego tendríamos otro par de sombreros que serían el sombrero azul y el verde. El verde es el sombrero de la gente que tiene muchísima capacidad creativa. Estamos hablando, y de repente se me ha ocurrido esto, o podría ocurrir esto, podríamos hacer esto, o mira si esto ocurriese así, en un plano súper imaginario. Y sin embargo, el sombrero azul es el sombrero del análisis. ¿Para qué sirve el sombrero azul? Es como el líder del grupo, el que va a decir, vale, sí, el emocional por el emocional, el juicio por el juicio, el creativo por el creativo, pero estos son los objetivos que tenemos que conseguir en este rato que estamos trabajando en este focus group, ¿no? El que como va estableciendo los roles, las reglas, los objetivos, genera la estrategia discursiva entre el resto de los participantes, ¿no? Entonces, a mí me encanta poner los sombreros y hacer sucesivas rondas, ¿vale? Vamos a hacer una serie de preguntas y luego digo, bueno, pues ahora cambiamos los sombreros, a ti te ha tocado otro, a ti te toca otro, y que las personas que le había tocado ser el creativo, a lo mejor le toca el analista o le toca el del juicio, ¿no? Entonces vemos cómo la gente sigue proyectando simplemente en ese sombrero cosas que de otra manera no habríamos podido conocer, ¿vale? Son técnicas súper buenas cuando las incluimos en focus group, ¿no? Así que a ver si se os ocurre y lo ponéis también en vuestros proyectos. Muy rápido por aquí, ¿vale? Vámonos con técnicas también creativas, ¿vale? Las técnicas creativas son aquellas en las que le vamos a generar una tarea a las personas a las que vamos a estudiar y tienen que crear, por ejemplo, un collage, tienen que hacer un brainstorming, tienen que crear algo que no existía antes. Y a través de esa creación vamos a tener muchísima información y muchísimas ideas de los propios participantes, ¿no? En este sentido, normalmente lo que se hace es, se le explica la tarea, nunca, y esto lo digo para todas las técnicas, cuando una persona hace un focus group, una entrevista en profundidad, incluso una encuesta, nunca le vamos a decir el motivo real para el que lo estamos analizando, porque entonces estaríamos sesgando, ¿vale? Están haciendo esto con una tarea, nos podemos inventar cosas diferentes para dinamizar esos grupos, pero nunca deben saber realmente cuál es el motivo real o cuál es el objetivo real por el que estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, las técnicas creativas requieren que se le explique la tarea, que se presenten los distintos miembros del grupo y se pueden utilizar todas estas presentaciones que pueden ser proyectivas, pues tú eres tal o tú eres pascual, aunque no sean ellos mismos, para que no socialmente no se sientan intimidados, ¿no? Se hacen ejercicios de preparación que pueden ser ejercicios físicos. Yo he puesto a la gente a meditar, yo he puesto a la gente a saltar, yo he empezado a decir, vale, pues empiezo una primera frase y la gente tiene que inventar una historia. Cada uno va diciendo una frase donde van siguiendo una historia. Es decir, vamos jugando con todo esto para generar ese clima donde la gente distendidamente empieza a ser cada vez más creativa y pierda el miedo a hablar, ¿no? Y comienza la tarea donde se les pide que tienen que resolver un problema, aunque no es el problema real que nosotros resolvemos. Esto es una investigación de las personas, no una investigación de la solución, ¿vale? Y se pasa ese plano imaginario y se empiezan a dar ideas mientras que se hace ese collage, mientras que se crea esa historia, mientras que lo que hayamos inventado como tarea creativa se va implementando, ¿no? Entonces, aquí tendríamos brainstorming, tendríamos cinética. ¿Sabéis lo que es la cinética? La cinética lo que nos permite es, cuando hacemos un brainstorming, tenemos muchas palabras clave, ¿no? En una pizarra. Recordad que el brainstorming no se puede juzgar. Aunque se digan cosas inútiles, inservibles, tonterías, se tiene que permitir que todo el mundo diga lo que piense sin juzgarlo, ¿vale? Porque muchas veces esas tonterías inspiran cosas maravillosas. Lo que se hace con la cinética es, por colores, de manera absolutamente aleatoria, se empiezan a conectar varias de esas ideas. Por ejemplo, si yo tengo una idea que me ha dicho aquí un usuario, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y de repente digo, esto y esto son rojos, esto y esto azules, esto y esto verde. Lo digo con colores porque yo lo suelo utilizar con colores. Y entonces empiezo a preguntar a la gente, vale, ¿te ha tocado el azul? ¿Cómo harías para conectar estas dos ideas en una idea nueva? Entonces, constantemente tienes que estar conectando cosas que no tienen sentido y salen maravillas que antes, en ese primer brainstorming, no han salido. Ayer tuve la posibilidad de hacer con los del grupo presencial el brainstorming, porque tenemos más horas de vernos en directo, ¿no? Un brainstorming y después añadir la parte cinética y salieron cosas súper inmersivas, con realidad virtualidad, que antes
no habían salido con chatbots, con inteligencia artificial, que antes no había salido y pues fue simplemente porque estábamos conectando ideas que no tenían sentido entre sí. Y se generó muchísima más creatividad, ¿no? O luego está el pensamiento lateral, que es que tú pones un problema y dices, vale, sí, imagínate, que pone un problema y la gente lo ha resuelto con inteligencia artificial. Y ahora dice, vale, imagínate que estamos en un contexto en el que se ha caído todos los servidores de Internet y no hay Internet. ¿Cómo solucionaría el problema sin poder utilizar inteligencia artificial? Y nos tenemos que inventar una manera. Y ahora la destroza. Quita una parte. ¿Cómo lo solucionaría si esto no existiera? Entonces, te permite solucionar el problema desde muchísimas perspectivas, ¿vale? Luego en la presentación, para que podáis hacer el trabajo, voy a tener aquí un montón de técnicas de brainstorming que a mí me encantan, ¿no? Como la máquina del tiempo, el cambio vital, el método del embudo y demás, donde hacemos que la gente tenga diferentes roles y demás, o diferentes dinámicas para dinamizar estos brainstorming, así que espero que los pongáis un poco por ahí, sobre todo que lo hagáis vosotros, porque dentro de ese punto del trabajo se os pide que pongáis alguna foto de cómo habéis hecho alguna de estas técnicas de ideación, ¿vale? Luego tenemos el método Delphi, es que voy de tiempo regular, pero lo voy a intentar explicar súper rápido. El método Delphi es un panel de expertos anónimos, ¿vale? Lo que hacemos es coger a varios expertos que no pueden saber que hay otros expertos que están participando, no pueden saber el nombre ni nada de esto, y lo que se hace es repartirles un cuestionario con preguntas abiertas sobre un tema concreto que queremos investigar y de los que ellos son realmente personas expertas. Nos lo responden, recibimos esos cuestionarios, hacemos un resumen, se lo devolvemos y tienen que volver a responder a esas preguntas u otras preguntas relacionadas. Y así hacemos sucesivas rondas hasta que llegan a un consenso, pero sin conocerse los unos a los otros, ¿vale? Lo importante es que hacemos muchas rondas hasta que ellos mismos llegan a un consenso entre las sucesivas resúmenes o las sucesivas conclusiones que van recibiendo, ¿vale? Luego tendremos la observación, donde nosotros como investigadores vamos a ir directamente a los lugares donde se producen esos pain points, vamos a observarlos y podemos participar de manera directa con una observación participante, ¿no? O una observación no participante donde observamos pero no interferimos. Y luego eso se puede hacer de manera directa o indirecta, es decir, estamos directamente y la gente nos ve, o a través de pantalla o a través de espejos donde ellos no nos pueden ver a nosotros, ¿vale? Luego tendríamos el Mystery Shopping, que realmente también se puede utilizar para hacer investigaciones donde nosotros lo que hacemos es fingir que somos un comprador y vamos a los competidores o a nuestra propia empresa a ver cómo se está comprando, qué preguntas nos están resolviendo, cómo se está trabajando la fuerza de ventas, ¿no? Y así obtenemos mucha información fingiendo que somos alguien que no somos, pero analizando cómo se están produciendo todos esos momentos de consumo, ¿no? Y luego ya pasaríamos a la investigación cuantitativa, donde tendríamos evidentemente esa encuesta, que una vez que hemos recibido toda esa información con un montón de técnicas cualitativas, ya estamos en disposición de poder cuantificar quién piensa de una manera, quién piensa de otra, quién tiene un pain, quién no lo tiene. Pero si no hacemos todo lo anterior, los cuestionarios que vamos a hacer van a ser súper reduccionistas y inspirados en lo que nosotros pensamos, no en lo que la gente nos ha hecho saber, ¿no? Entonces esa encuesta, recordad que tiene que ser representativa, que tenemos que utilizar calculadoras que nos permitan generar esa representatividad estadística con respecto a la población objeto de estudio. David, cuéntame. Es decir, siempre que se va a hacer una investigación cuantitativa, primero hay que hacer cualitativa para poder Siempre tener no. bien sesgadas las Vale. preguntas. Bien, o sea, siempre no, esto no es obligatorio, esto cada uno trabaja como quiere. Yo personalmente siempre lo haría así. Si hay recursos y se puede hacer, 100%, sobre todo en contexto de emprendimiento, yo empezaría siempre por cosas cualitativas que te den después toda la información que necesitas para generar un cuestionario que te permita cuantificar cuánta población tiene todo eso. Pero si yo empiezo por la encuesta, yo ya estoy sesgando las respuestas porque estoy siendo reduccionista, porque a lo mejor no conozco profundamente a la gente. Entonces, mi manera de trabajar es, empiezo por lo cualitativo, analizo bien a la gente sin objetivo de representatividad, simplemente entiendo, voy a lo profundo, me inspiro mucho más, comprendo mucho más, analizo mucho más pain points que no se me habían ocurrido, y después, si necesito generar representatividad estadística de los datos que he obtenido, me llevo esos datos a una encuesta con opciones de respuesta mucho más cerradas. Ok. Eso es personal, ¿vale? Pero como yo estoy aquí en esta posición que me han permitido tener, yo os doy mi metodología porque creo que funciona mejor. Por decirlo así, no es una regla, es una recomendación. Absolutamente, David. Ok, por ahí. Absolutamente. Pues bueno, aparte de las encuestas, tenemos los paneles, donde lo que vamos a hacer es tener un conjunto de personas que forman parte de la muestra y lo vamos a analizar históricamente a lo largo del tiempo, repitiendo la misma encuesta, o si estamos utilizando dispositivos como los audímetros, ¿no? Dispositivos de análisis de algo. Es decir, lo que vamos a hacer es a las mismas personas, a las mismas empresas, al mismo conjunto de usuarios que forman parte de la muestra, repetir la misma investigación a lo largo del tiempo para ver cómo se va evolucionando, ¿vale? Eso es un panel de expertos, un panel de consumidores, un panel de empresas, ¿vale? Por otra parte, tendríamos las encuestas ómnibus, que serían hacer encuestas en conjunto con otras empresas, otros emprendedores, es decir, nos juntamos todos, hacemos una única encuesta y compartimos los gastos, ¿vale? Y además hacemos que la gente no sepa realmente de qué se le está preguntando y nos sale mucho más barato acceder a este tipo de respuestas. Esto lo vamos a dejar, ¿vale? El análisis de contenido, porque es más para la parte de la competencia y quiero que nos dé tiempo a hacer esta parte inicial. Conclusión, esto también lo vamos a dejar de momento, luego lo tenéis dentro del trabajo. Conclusión, os voy a abrir la sala, ¿vale? Que espero que ahora mismo vayan todas bien. Os voy a abrir la sala y lo que os voy a pedir es que en 7 minutos, 7, intentéis generar un plan de investigación donde por fase digáis qué técnica utilizaríais, cómo la organizaríais y cuáles serían las preguntas en términos generales a las que queréis responder para realmente necesitar ese tipo de técnicas, ¿vale? Simplemente hacer una planificación general que luego podéis desarrollar un poco más dentro del trabajo, ¿vale? Así que abro salas. Vale, Ronald, ¿en qué grupo estaba? En el grupo 9 estaba. El grupo 9. Te voy a mover al grupo 11 que tengo ahí a Marco. Vale, gracias. ¿Vale? ¿A ti? ¿Alguien más tiene problema?
Yo estaba en el grupo 8. ¿Y dónde estás ahora? Es que se me desconectó la computadora, entonces creo que me salí. Dame un segundito. Montserrat Ulloa. Te tengo a Monse. Vale, ¿alguien más? Que veo aquí que hay gente que está suelta, corriendo y abro la sala. Yo estoy en el grupo 15. Vale. Melanie, grupo 15. ¿Quién más? Melissa, compañeros están en el 16. Vale. Yo estoy, Rudy Sorto, yo estoy en el grupo 8. Vale, pero Melissa, a ti no te veo. ¿Tú quién eres, perdón? Que no te he visto. Rudy Sorto, en el grupo 8. Vale, en el grupo Gracias. 8. Rudy. Vale, Alicia Mora, por ejemplo. A ver, espérame, déjame ver en cuál estoy. Vale, a Stephanie la asigno al grupo de Marco, que está en el 11. Y me falta Alicia y Lisette. Yo estoy con Ronald, Alicia está en el, ajá, pero no sé qué número soy. en el 9. Vale, Era el 9, entonces si me puedes volver al 9, ya otro compañero suyo. vale, cuando un segundo. 9, Gracias. asigno a Alicia y a Ronald lo muevo al 9. Y ya solo me queda una persona por aquí, que es Lisette, que de momento te voy a poner con José Guerra en el 16, ¿vale? Para que vayamos rápido. Gracias. Venga. Mi compañera Ana Pérez me dijo que ella había vuelto a ingresar porque se había salido, pero no sé si se volvió a salir o todavía está. No la veo. Si no, abro las salas, ¿vale? Y si no, volvéis y me decís para que no perdamos tanto tiempo, ¿vale? Si os toca algo rarillo, lo hacéis con ellos y luego lo volvemos. Entonces, voy a dejar 7 minutos, ¿vale? 7 minutos para que intentéis hacer, a lo mejor dejo 8, pero no más, para que intentéis hacer ese plan de utilizaría esto, esto y esto, y quiero que sea un sprint súper rápido, ¿vale? Abro salas. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Creo que ya son tardes en todos los lugares. ¿Ya está listo? Sí. Pues creo que para empezar, o sea, bueno, antes de definir como que qué tipo de proyecto queremos hacer, ya estamos asignados cada uno en un rol. Entonces ya con eso podemos empezar a platicar qué queremos hacer. O sea, tipo, bueno, sí, presentarnos. Dale. Va, mucho gusto, Daniel. Yo soy Dafne, yo soy actuaria, trabajo como científico de datos en una aseguradora, pero hacemos modelos. Está padre, la verdad. Y yo estoy en México. Pues es todo por ahora. Perdón que no prenda la cámara, estoy un poco enferma y no ando en disposición. Pero mucho gusto. Bueno, yo soy Melanie, trabajo como analista de diseño organizacional, todo lo que tiene que ver con estructuras organizacionales, valga la redundancia, de las empresas. Soy psicóloga industrial y soy de República Dominicana. Mucho gusto. Yo Igual para soy otros sectores. Alejandra. Ay, perdón. Alejandra Torres. Yo estoy en México, Ciudad de México. Yo soy ingeniera en control y automatización, pero estoy en el área de negocios y ventas para una empresa de tecnología. Pues nada, un gusto a todos. No, sí, pues dijo que no. Bueno, al principio sí mencionó como que no. am, sí, no viene, pero ahora entendí que teníamos que hacer solo como una frase, ¿no? Como en la dirección. Como una frase de la dirección del estudio de mercado. O sea, menciona algo de una frase, ¿no? Hola, Hola. me salí sin filtro, perdón. No sé por qué estoy doble. Pero bueno, soy María José, se están presentando, perdón si les. Soy economista y trabajo para una corporación bananera acá en el país. Entonces, como más o menos. Estoy en el departamento de inteligencia de negocios. Mucho gusto. Mucho gusto.
No, no, es la corbana, es que representa todas las bananeras, sí. Ujú, sí, mucho gusto. Sí, un poco. O sea, todo lo que les mandé es literal una propuesta, ¿no? Como ejemplos de lo que podrían ser nuestras tareas según el rol y una propuesta de lo que podíamos trabajar. O sea, lo que yo les digo es como que primero hay que definir qué tipo de proyecto queremos hacer. Si un nuevo producto, una mejora de proceso. eh, no me acuerdo, déjame revisar el documento, qué otros ejemplos había. Pero bueno, a ver, estoy un poco confundida. ¿Platicamos en torno al trabajo, o sea, el proyecto que tenemos que hacer para el viernes? ¿O eh, como la estructura, ¿no? Un poco. Va. Sí, como que no, 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 porque sería como muy enfocado a un solo estudio, por ejemplo. Ujú. Sí, súper bien. Y yo soy ingeniero, pero estoy en el área de negocios, ventas, Inteligencia de ujú, negocio. directo al cliente. Sí. Sí, sí. Recording in progress. Vale, ¿estáis todavía por aquí? Aquí estamos. Se me pasaron volando los 7 minutos. Ya, se hace muy rápido. De hecho, en estos 7 minutos le he pedido también a Paola, que, o sea, evidentemente lo verá después, la posibilidad de ampliar el taller en algún momento, no hoy, porque sé que todo el mundo tiene vida, pero a ver si a lo largo de la semana que viene hubiese alguna posibilidad de ampliar el taller 1 hora para que nos diese un poco más de tiempo, ¿no? Porque estamos yendo súper, súper, súper rápido, pero hemos perdido ahí como unos minutitos al principio con la generación de los grupos y me encantaría tener una horita más para poder trabajar todos juntos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, que yo tengo un montón de cosas que contaros todavía y quiero que avancemos lo máximo posible. Lo que hemos hecho hasta ahora, o lo que tenéis así en aras de planificarse, sería una investigación inicial compuesta por diferentes fases, es decir, compuesta por diferentes técnicas de investigación que podríais utilizar con el objetivo de la persona, puede desarrollar un mapa de empatía, puede desarrollar y definir el Customer Journey, poder detectar los pain points y poder hacer el Value Proposition Canvas, ¿vale? Es decir, en el trabajo todavía no hemos llegado aquí. Sería toda la parte inicial que podríamos hacer para esto. No se os pide que implementéis absolutamente nada, ¿vale? Se os pide simplemente que hagáis esa planificación para obtener la información que necesitaría, aunque en esta ocasión, evidentemente, vayáis a inventar esa información, ¿vale? Con el objetivo de intentar pensar qué 5 insights, qué 5 informaciones, conclusiones importantes os permiten entender ese mercado y poder hacer al menos 2 o 3 de esas metodologías que encontráis aquí, ¿vale? Todo el mundo, entiendo, a ver si va. A ver si va. Vale. Entiendo que todo el mundo tiene la información necesaria para hacer un buyer persona, ¿no? Todo el mundo sabe hacer un buyer persona, no hace falta explicación. Correcto. Fantástico. Todo el mundo sabe cómo hacer un mapa de empatía, Correcto. No, ¿no? no, no. Lo hacemos súper rápido, o sea, lo hacemos súper rápido. Lo revisamos, ¿vale? A ver, un mapa de empatía
es un lienzo como el que vemos aquí, ¿no? Es un lienzo que nos permite dividir en 6 grandes preguntas todo lo que necesitaríamos conocer profundamente del usuario para poder entender qué ocurre realmente, tanto en su cabeza como en el entorno y en el contexto en el que se mueve, ¿vale? Es decir, un buyer persona nos permite saber, voy de nuevo hacia atrás, nos permite saber su edad, a qué se dedica, qué ocupación tiene, si tiene unos valores o tiene otros, qué frenos podría tener, pero estamos definiendo en general cómo esa persona es. Pero realmente conocer los datos de esa persona no nos da una información de lo que realmente ocurre en su cabeza, ¿no? Entonces el mapa de empatía nos permite ir un paso más profundo, un paso más allá, ¿vale? ¿Qué es lo primero que a mí me gusta hacer siempre en un mapa de empatía? Cada uno empieza como quiera, ¿vale? Pero a mí me gusta empezar siempre por esta pregunta de aquí, que está vinculada a esos pain points que nosotros queremos resolver. Es decir, ¿qué le duele? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué problema tiene que le genera frustración o que nosotros consideramos que podríamos resolver? Y aquí lo que vamos a intentar es obtener toda la información posible, empatizando con él desde su punto de vista de qué problema tiene, de cómo percibe ese problema, ¿vale? Vinculado a ese problema vamos a ver la otra contrapartida, es decir, no solo qué quiere resolver, sino qué objetivos tendría, por qué quiere resolverlo, a qué aspira, es decir, qué deseos, qué aspiraciones, qué beneficios podría conseguir cuando lo resuelva. Es decir, vamos a ponernos en un escenario en el que ese usuario ha conseguido resolver ese pain point, esa necesidad o ese problema, y vamos a intentar desde ese escenario futuro, ideal y positivo, ver qué objetivos se cumplen, qué aspiraciones se cumplen, qué deseos pueden estar asociados a esa resolución, qué beneficios se obtienen. Es decir, vamos a pensar desde un punto de vista de gains, ¿vale? De ganancia. Cuando tenemos más o menos eso claro, vamos a decir, vale, es que en ese proceso de resolver los problemas y obtener una serie de beneficios, esa persona no es una persona aislada, esa persona vive en un contexto muy concreto, ¿no? Entonces, para mí es importante pensar en estas dos variables, qué oye y qué ve. Es decir, en qué contexto se mueve esa persona que puede estar incidiendo en la manera en la que percibe ese dolor, en la manera en la que estaría dispuesto o dispuesta a solventar ese problema, en la manera en la que ciertas ganancias le parecen más valiosas que otras, ¿no? Y vamos a intentar obtener información de todo lo que puede tener a su alrededor, que puede influir en sus decisiones de consumo, ¿vale? ¿Qué ocurre en redes sociales? ¿Qué ocurre en esos contextos de consumo? ¿Qué ocurre en su trabajo? ¿Qué ocurre en su familia? Y vamos a pasar de ahí a la parte de qué oye. ¿Qué oye? Es pasar de simplemente conductualmente lo que ocurre a pensar en qué cosas pueden estar influyendo conversacionalmente en lo que esa persona puede pensar. Es decir, ¿qué dice la familia? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo? ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dicen las personas en redes sociales? ¿Qué dicen los influencers? ¿Qué dicen los políticos? ¿Qué dicen los medios de comunicación? Todas esas informaciones que realmente moldean nuestro pensamiento en relación a ese problema. ¿Sí? Y cuando ya tenemos un poco el contexto, o sea, el dolor que tiene esa persona y el contexto en el que se mueve, yo estos dos partes del Canva me gusta dividirlo en 4, ¿vale? Que es, vamos a acceder realmente a la psicología profunda de esta persona, vamos a empatizar con la psicología profunda de esa persona y vamos a empezar realmente por lo que siente, que es, ¿qué estímulos le provocan una reacción emocional y cuáles son las emociones que surgen? ¿Vale? Porque las emociones no pasan por ningún filtro, las emociones son reacciones instantáneas a estímulos que nosotros percibimos del exterior, ¿vale? ¿Cómo está disparando esa amígdala? ¿Cómo esto le ha generado una relación con un traumita infantil no resuelto? Porque esta persona no solo va a querer resolver este problema, sino que este problema puede estar también vinculado a sentimiento de pertenencia, a seguridad, a sensación de querer ser amado, a sensación de querer ser visto, a sensación de pertenecer a un grupo. Es decir, vamos a pensar emocionalmente, no solo en las emociones básicas de tristeza, de rabia, de miedo, de sorpresa, de alegría. O sea, no vamos a pensar solo en las 6 emociones básicas, sino intentar analizar muchísimo a partir del contexto en el que te mueves, a partir del problema que tienes como usuario, qué emociones surgen, ¿vale? Para luego ir a la otra parte que sería la parte de pensamiento, ¿vale? Es decir, vamos a pasar de esa parte emocional que no podemos controlar, si podemos, ¿vale? Pero en general que van a ser reacciones instantáneas de nuestro cuerpo a través de las emociones, a esa parte de pensamiento. Es decir, vale, cuando esta persona tiene esta sensación, sea o no consciente, porque muchas emociones de esa persona no van a ser conscientes, ¿qué piensa? ¿Qué creencias tiene? ¿Qué valores tiene? ¿Qué motivaciones tiene? Que pasan ya por ese filtro mucho más racional, ¿vale? Nos vamos a poner ahí en esa corteza prefrontal que también dispara, en ese hipocampo, en esos recuerdos que tiene esa persona, y vamos a ver cómo son todos esos procesos discursivos dentro de su propio cerebro. ¿Qué pensamientos surgen cuando ese pain point, cuando esas aspiraciones, cuando ese contexto sociocultural en el que se mueve genera una emoción que tiene que explicarse racionalmente, porque la emoción está antes que ese pensamiento, ¿no? Y una vez que tenemos todo eso, decimos, vale, una cosa es lo que sentimos, otra cosa es la explicación racional que nos damos a lo que sentimos, vamos un paso más, y es, vale, y con todo esto, ¿qué hacemos conductualmente? Porque hay muchas veces que entre lo que pensamos y hacemos hay un trecho, que entre me quiero poner a dieta, pero me estoy comiendo un donut, hay un trecho. ¿Qué está ocurriendo ahí para que haya discrepancia entre lo que las personas sienten y piensan y cómo se comportan, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace esta persona? Porque hay veces que es incongruente, ¿no? Vamos a ver qué comportamientos existen y cómo, además, esta parte, todas las técnicas proyectivas, todas las técnicas de analítica digital, todas las técnicas donde realmente analizamos el comportamiento y no solo la información declarativa, son súper importantes, ¿no? Y una vez que tenemos súper claro conductualmente qué es lo que hace, hábito de consumo y demás, pasamos, o por lo menos a mí me gusta hacerlo así, a la parte de, vale, declarativamente, ¿qué te atreves tú a decir de lo que haces, de lo que sientes y de lo que piensas? Porque muchas veces al mundo mostramos una imagen que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y digo mucho, pero por detrás hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo como en esas 4 fases que van desde lo que no podemos controlar, que es la emoción, hasta lo que podemos más o menos moldear y cuánto nos mentimos muchas veces a nosotros mismos, para después ver
qué es lo que hacemos realmente y luego qué es lo que decimos, qué es lo que expresamos al mundo, cómo nos gusta identitariamente mostrar nuestra careta, nuestro ego, nuestra identidad al mundo, ¿no? Y todo esto nos hace, primero, y esto es maravilloso, porque muchas veces cuando haces más empatía, como te pones en la piel de esa gente con toda esa información, te conoces mucho más a ti mismo y te das cuenta de que eso que estabas pensando que ibas a solucionar realmente no era lo importante. Que lo importante son muchos procesos psicológicos asociados a ese problema que son por los que realmente las personas están dispuestas a prestar atención y a gastarse dinero. Porque el pain que hay por debajo es mucho más importante a nivel psicológico, a nivel de pertenencia, a nivel de seguridad, que lo que muchas veces pensamos que es el pain principal, ¿no? Entonces, vamos a ir escribiendo todo eso. Yo dejo un ejemplo aquí, como estábamos todo el rato con el tema del 3.0 y del 6.0 y de la ecología, yo dejo un ejemplo de algunas preguntas que se podrían solucionar, ¿vale? Si estuviesen, pero aquí está súper pillado el ordenador. Algunas preguntas que os podría hacer en cada una de esas fases si fuese un proyecto de marketing 3.0 sostenible, por poner un ejemplo, ¿vale? Una vez que tenemos el mapa de empatía, lo que haríamos sería el Customer Journey Map, ¿vale? El Customer Journey Map realmente lo que nos va a permitir es entender cuáles son todas las fases por las que atraviesa el usuario en la futura relación que podemos tener con él cuando vamos a solventarle ese problema o cuando vamos a cubrir esa necesidad. Es decir, vamos a pensar cómo sería esa relación del usuario con la empresa. Y vamos a ver fase a fase cómo se comporta, cómo podríamos acercarnos a él, ¿no? Entonces, en términos generales, vamos a hacer un Customer Journey por cada buyer persona, que en vuestro caso solo tendríais que hacerlo para uno, ¿vale? Elegir un segmento y ya está. Y lo que haríamos sería decir, vale, vamos a dividirlo en 5 fases que son las fases paradigmáticas. Cada uno lo puede dividir en las que quiera, ¿no? Pero la primera fase sería la fase de conciencia. ¿Qué es lo que voy a hacer en esa fase de conciencia? Lo que voy a hacer es entender que mi primer punto de contacto en esa fase va a ser que la persona sepa que tiene una necesidad que puede ser resuelta y que existen muchas soluciones sustitutivas o complementarias, ¿vale? Muchas soluciones para ese pain point que tienen, pero genera conciencia de su pain y además genera conciencia de la existencia no solo de nosotros que lo podríamos resolver, sino de otras muchas empresas competidoras que también podrían resolver, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a pensar en todas las acciones concretas que hace el usuario, todas las tareas que hace el usuario en esa fase de conciencia. ¿Vale? Es decir, podemos decir, vale, pues esta persona de repente está en el trabajo y se da cuenta de qué tal, y por lo tanto buscaría en tal sitio X información. Vamos viendo todas esas tareas. Y lo importante es lo siguiente, no solo vemos las tareas del usuario, sino que lo que vamos a ver va a ser los touch points que nosotros podríamos tener para, en esa fase, en esas tareas, entrar en contacto con ellos y que nos conozcan. Pues mira, pues para esto tendríamos que poner tal cartel en tal sitio, tendríamos que hacer anuncios en redes sociales, tendríamos que crear contenido en web para que ellos, a través de buscadores, nos encuentren cuando vayan a decir, me duele esto o tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Vale? Entonces tendríamos que ver todas esas maneras en las que podríamos entrar en contacto con esos usuarios, que sería la parte de los touch points, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que independientemente de sus tareas en esa fase de conciencia y de la manera en la que yo me aproximo a ellos, lo que tenemos que tener súper en cuenta, tirando del mapa de empatía, es, vale, en esta fase, ¿qué emociones ocurren? ¿Son emociones positivas, negativas o neutras? Y sobre todo, ¿qué sentimientos, qué experiencias ocurren que pueden hacer que el usuario esté en un momento emocional u otro? ¿Por qué? Porque en esos momentos emocionales, cuando son positivos, geniales, pero cuando son negativos, nosotros lo que vamos a tener que inventar es un touch point que convierta esa emoción negativa en una experiencia positiva. Y vamos a intentar acompañarlo en cada una de esas fases, entendiendo qué es lo que está pasando en su cabeza, qué es lo que está pasando en su corazón, ¿no? En esa parte emocional o en esa amígdala, para decirle, vale, esta persona tiene este problema, en esta fase ha surgido esta frustración, este pain. ¿Cómo me invento una manera a través de un nuevo touch point de abrazarlo, de hacer que esto se convierta en algo positivo y que me conozca, ¿no? Entonces, toda esta parte, ¿no? Todas estas actividades, touch points, sentimientos y experiencias y emociones, y luego las soluciones que nosotros les damos, lo vamos pensando fase por fase. Una fase de conciencia en la que las personas son conscientes de su necesidad y entran en contacto con nosotros o con nuestros competidores. Una siguiente fase de interés y consideración en la que las personas lo que van a hacer normalmente es empezar a comparar diferentes posibilidades para solventar ese problema, ¿vale? Una siguiente fase de conversión donde nos elegirían a nosotros, ¿vale? Pues a nosotros porque es lo que deseamos, ¿no? Podrían elegir a un competidor, pero que hagan ellos su Customer Journey, ¿no? En la fase de conversión nos elegirían a nosotros y se produciría ese cambio de cliente potencial a cliente actual, ¿vale? Somos la opción elegida, se quedan con nosotros y se produce esa primera compra, ¿vale? A una siguiente fase de fidelización, es decir, cómo conseguiríamos que esa persona se mantuviese con nosotros porque mantiene la suscripción si somos un servicio, o porque hace cross-selling o venta cruzada y compra otros productos, o repite su compra del mismo producto dependiendo del tipo de solución que le estamos dando, ¿no? Cómo fidelizamos y se convierte en un cliente fiel. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué touchpoint podemos diseñar para fomentar que sigan con nosotros? ¿Cómo podemos mantener esa emocionalidad positiva, ¿no? Y luego la última fase, que sería la fase de recomendación o evangelización, donde decimos, vale, de esos clientes fieles que siguen con nosotros, ¿cómo conseguimos pasar a su top of heart? Es decir, a ser la opción elegida con la que mantienen una emocionalidad vincular positiva y que además se conviertan ellos en prospectos nuestros que evangelicen a otras personas porque nos están recomendando como la solución ideal, ¿no? Pongo el ejemplo de Apple. Todos los que somos Apple, aunque tenemos un montón de problemas muchas veces con Apple, siempre estamos intentando convencer al mundo de que se tiene que cambiar a iPhone, de que se tiene que cambiar al Mac, de que los AirPods son los mejores auriculares. O sea, ¿cómo conseguimos que esas personas se conviertan en vendedoras gratuitas de nuestra marca porque realmente tienen tan vinculación emocional que hablan positivamente de nosotros? Nos ahorran muchísimo dinero de captación y de fase de conciencia luego, ¿no? Entonces vamos a ir diseñando todo eso fase por fase. ¿Lo tenemos? ¿Hasta aquí? Divino.
Vamos ahora al siguiente punto, que también podría hacer. Este punto es sencillito y sería genial que lo pudiese incluir también dentro del trabajo, pero bueno, podría elegir alguna de esas técnicas, no hace falta que la incluyáis todas. Que sería el análisis del pain point principal, ¿no? Cuando hemos movido ese mapa de empatía, cuando me he visto todas esas frustraciones y cuando hemos generado todo ese customer journey, vamos a descubrir muchísimos pains, muchos puntos de dolor, ¿vale? Entendiendo que ese punto de dolor son diferentes problemas, diferentes necesidades que podríamos cubrir. Pero a mí me gusta trabajar con una técnica que además yo he sacado, no del design thinking, pero sí que la traigo porque yo he sacado de trabajo con neuromarketing, ¿no? Que es lo que se llama el factor pain, que es diagnosticar cuál de todos esos pain que existen es el pain más importante al que tengo que atacar principalmente para generar un producto base, para generar ese producto mínimo viable, para generar ese prototipo, porque muchas veces queremos hacerlo todo a la vez y tardamos mucho tiempo y no salimos al mercado y nos damos contra un muro. Y es mucho más importante decir, ¿qué es lo más importante para esta persona? Ataco este pain point, luego mi prototipo, y cuando esto funcione, es viable, ya voy haciendo incrementos de ese producto atacando a otros pains, ¿vale? Pero detectar el pain point principal es súper importante, ¿no? ¿Y cómo trabajo yo a la hora de detectar ese pain principal? Me hago una lista con todos los pains que yo he detectado y voy analizando todos ellos en 3 variables diferentes, ¿vale? Que son la urgencia, la intensidad y la conciencia. Y a cada una de ellas le asigno un valor que es bajo, medio o alto, ¿vale? Es decir, pain 1, urgencia media, intensidad alta, conciencia baja, ¿no? Vamos a verlo, me voy a pasar aquí a esta diapositiva para que lo veáis mejor, ¿vale? ¿Cómo diagnostico cuál es el pain point principal? ¿Qué es la intensidad alta, media o baja? Mira, la intensidad nos habla de que la persona ve que su vida está más denostada, es decir, tiene una sensación de que realmente el problema es mucho más grave y mucho más importante cuanto más intenso sea el pain, ¿vale? Así que yo comparo de manera relativa todos esos pain y digo, vale, este pain, de entre todos los que tengo, creo que es el más intenso, o esto creo que en realidad más bajito. Importante, cuanto mayor sea la intensidad, mayor capacidad económica o atencional está dispuesto a gastar ese usuario para resolver ese pain, ¿vale? Es decir, cuanto más dolor, más dinero me gasto en resolverlo. Así que pensad también en esos términos económicos. ¿La gente estaría dispuesta a pagar más por resolver esto o por resolver esto, no? ¿La gente realmente va a prestarle mucha más atención a buscar cómo solventar este problema o este? Y vais clasificando así todos los pains, ¿no? ¿Qué sería el siguiente pain? Sería el pain de la urgencia, ¿vale? ¿De qué no habla la urgencia? Puede que realmente la persona que tiene un pain que es más urgente que otro va a ver que su vida se va a deteriorar más rápido por este pain que por este, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque luego, cuando tenemos súper claro que estamos trabajando con un pain urgente, primero tenemos que lanzar al mercado rápido el producto mínimo viable, aunque esto forme parte de Lean Startup, en este caso el prototipo, en Design Thinking, ¿no? Pero, sobre todo, a la hora de podernos aproximar a ello en esa fase de conciencia de un Customer Journey, cuando algo es muy urgente, vamos a poder utilizar técnicas persuasivas o técnicas de influencia muy vinculadas a la compra por impulso. Es decir, vamos a poder jugar muchísimo con la escasez, con la urgencia, porque las personas, cuanto más urgente es un pain, menos racionales son a la hora de querer solventar. Y me explico con esto. Si yo tengo un pain que es muy urgente, lo primero que voy a hacer es querer súper rápido solventar. Y no voy a dedicar tanto tiempo y tanto análisis racional a todas las opciones que tengo en el mercado. Por lo tanto, en muchas ocasiones voy a tirar más de esa parte emocional, de ese sistema de pensamiento rápido, a la hora de elegir una opción rápida porque me está doliendo mucho, ¿vale? Y eso, desde nuestro punto de vista, nos puede permitir que juguemos mucho más con la emocionalidad, con la escasez, con la urgencia, con la compra por impulso, para ser la opción elegida. Y que, evidentemente, hagamos acciones de comunicación que no solo den, evidentemente, motivos racionales de compra, sino que jueguen muchísimo con esa parte emocional que está muy vinculada a cómo genero el branding y cómo genero esa comunicación, ¿vale? Y luego tendríamos otra variable, ¿no? Que sería la variable de la conciencia. Y esto es súper importante. Y esta es súper importante. Y es la siguiente. Hay veces que cuando nosotros estamos analizando un mercado o cuando tenemos súper claro que el pain también nos afecta a nosotros y por eso lo queremos resolver, pensamos que todo el mundo es consciente de ese pain. Pero hay veces que hemos detectado un pain y la gente no sabe que tiene un pain que puede ser resuelto, ¿vale? O sea, hasta que no se genera ChatGPT, por ejemplo, como una inteligencia artificial generativa que se democratiza muchísimo, la gente no consideraba un pain tener que escribir textos así de grandes en un correo electrónico. O no pensaba que realmente era un rollazo tener que buscar información en Google y tener que comparar unos resultados con otros. ¿Por qué? Porque no había habido ahí nada que nos hiciese pensar que realmente tener que redactar en un contenido, tener que buscar información, era un proceso tedioso. Hasta que no llega a eso, la gente no es consciente de que eso le molesta. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay muchas veces que detectamos pain points de los que la gente no tiene conciencia. Y por lo tanto, nuestra labor en ese sentido, antes de resolverlo, a nivel de comunicación y de generación de conciencia, va a ser primero generar conciencia del problema para después proponernos como la solución a ese problema. Y generar conciencia del problema cuesta mucha pasta, ¿vale? Y hace que en muchas ocasiones, y aquí yo también entono el mea culpa porque me ha pasado con un proyecto, de lanzar un proyecto en 2016 para el que el mercado no estuvo preparado hasta 2020 con la pandemia. Sin saber yo que iba a haber pandemia, porque no tenía nada que ver directamente con la pandemia, ¿no? Pero eso hizo que intentásemos lanzar algo al mercado que a la gente no le estaba resolviendo un problema en ese momento, luego se lo resolvió. Pero 4 años antes la gente no tenía conciencia y eso hizo que nos estrellásemos en ese momento, ¿no? Entonces, es importante que intentéis diagnosticar vuestros pain porque a mayor conciencia, mayor capacidad o mayor capacidad cognitiva va a estar implicando ese usuario
en estar buscando activamente una solución. Es que ya está buscando, es que ya está intentando que alguien se lo solucione. Y por lo tanto, vuestro valor va a estar en decir, oye, que yo te lo resuelvo. Y no tanto decir, hola, ¿te has dado cuenta de que tienes este problema? Y la persona te dice, pues no, yo no me había dado cuenta que buscar en Google era un rollo. O yo no me había dado cuenta que redactar mail me quitaba un 10% de mi jornada laboral. Y ahora se lo digo a ChatGPT en audio y le digo, crea un email para decir esto, esto y esto. Y en 30 segundos lo tengo. Y ahora me molesta tener que escribir un correo electrónico. Os pongo este ejemplo que es muy tonto, ¿no? Pero para que tengáis conciencia de ello. Por lo tanto, a mayor conciencia, mayor capacidad vais a tener de que esa persona os busque a vosotros y no que vosotros tengáis que gastar un pastizal en buscarla a ella y en generarle esa percepción de carencia, ¿vale? Así que lo tenemos. ¿Qué es importante con todo esto? Que cuando tengáis ese point principal detectado, primero, con toda esa investigación cuantitativa y cualitativa que hayáis hecho, sobre todo la cualitativa, os va a permitir determinar si la gente tiene ese pain que en un principio os ha llevado a hacer la investigación. Segundo, va a dar un montón de información de otros pains diferentes. Y una vez que tengáis toda esa información, lo siguiente para mí, y os estoy dando pistas sobre cómo organizar esa parte de la investigación, lo siguiente sería cuantificar el tamaño de la población que tiene ese pain. Es decir, hacer una encuesta y poner toda la información que yo he obtenido para ver qué gente coincide con la muestra de la cualitativa, qué gente tiene ese pain, qué gente tiene esta percepción, qué gente tiene este problema, y así poder tener una cuantificación más o menos representativa estadísticamente de cuál podría ser el tamaño de mi mercado objetivo. Porque muchas veces pensamos que todo el mundo nos va a poder comprar. Oye, no, que hay gente que esto, ¿no? Entonces te va a permitir decir, si yo tengo de mi muestra que un 30% tiene el pain, pues cuando yo me voy a mi mercado objetivo sé que aproximadamente un 30%, si he hecho bien la encuesta y es representativa, un 30% de esa población va a poder tener ese pain. Y va a poder trabajar como máximo con 1 millón de personas y no con X personas que había pensado que tenía anteriormente. Entonces se trata de eso, de cuantificar el tamaño, de conocer en profundidad esa población a través de todas estas tecnologías y de diagnosticar con intensidad, urgencia y demás ese pain. Vale, nos vamos a quedar aquí porque lo siguiente que necesito es hacer la parte de definición de problema y explicaros el Canvas, pero en 4 minutos que tengo, ya os digo que no. Entonces, le he pedido más tiempo a Paola, ¿vale? Y se pone ya en contacto con vosotros a ver si conseguimos tener un poquito más para hacer ese paso de definición del problema. Yo os explico el Canvas, que os lo voy a enseñar para ver, y sobre todo para saber si lo conocéis o no, para ver el grado de rapidez. Esto os lo explicaré y demás, pero necesito saber si habéis trabajado con este Canvas y si lo conocéis. Clara me dice que no. No, yo tampoco. Vale, fantástico. No. Pues No. le vamos a dedicar, le voy a pedir bastante más tiempecillo, a ver si nos da tiempo, incluso le voy a decir que si podemos retrasar un poco la entrega, ¿no? Para que podamos tener ahí un poquito más de margen, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con este Canvas y os voy a explicar que esa parte va a ser también muy divertida, cómo hacer prototipos, ¿vale? Qué podemos hacer de prototipo, cómo podemos hacer landing page de prototipo, cómo podemos hacer test A/B, ¿vale? Y con eso, que podáis avanzar un poco más en toda esa parte de la entrega del punto 3. Y por mi parte, vamos, si os parece, dejamos estos 3 minutos últimos, por si tenéis alguna duda o si podemos resolver alguna cuestión. Yo solo tengo una pregunta así rápida. ¿Este documento que presentó esta presentación va a estar disponible ahorita en el Sí. campus virtual? Okay. Ahora mismo, en cuanto cierre, se la mando a Paula, ¿vale? Le mando ya la completa que tenía preparada porque he sido muy optimista con el tiempo, yo lo reconozco. Y como hemos pedido ahí un poquito también al principio con los grupos y demás, la mando completa para que la tengáis y lo restante lo veríamos en la próxima sesión si conseguimos tenerlo, ¿vale? Sí. Sí. ¿Ves mi pantalla? Uy, No, no está presentando. pero antes sí que lo estaba, ¿no? O sea, llevo enseñando Sí. Vale, Sí. digo, entraba en crisis absoluta, digo, yo aquí curándome mi presentación y nadie me la ha visto. Vale, un segundito que comparto de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Lo que estamos viendo ahora, esto de descripción de reto problema, que también Ujú. vamos a poder utilizar en la próxima sesión, ¿vale? Pero estamos en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, hoy no hemos hecho otra cosa que no sea la fase de empatía, ¿sí? Que además justo nos hemos quedado terminando la fase de empatía. Entonces, lo que tendríamos que hacer en el trabajo sería, antes de empezar a hacer o un mapa de empatía, o incluir los 5 insights, o hacer el journey, aquí pone entregar mínimo, ¿vale? Es decir, podéis elegir las metodologías que incluyáis, que pueden ser el mapa de empatía, el customer journey, el buyer persona, la definición del pain point, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer antes de crear ese mapa de empatía, ese buyer persona, es decir, vale, para poder obtener los datos que necesitamos para esto, que van a ser ficticios en este caso, llevaríamos a cabo una investigación compuesta de esta fase donde haríamos esto, haríamos esto, haríamos esto, de una manera súper breve, para dejar claro en el principio, desde el principio del trabajo, que esta información no hace así, yo la inventáis, sino que esa información, en un contexto en el que tenemos suficiente tiempo para hacer todo esto, partiría de esa investigación, ¿vale? Partirían de los resultados obtenidos en esa investigación. Entonces, nos metemos en la fase de empatía, hacemos ese proyecto flipado y de testeo. Pero como decía, yo solamente he entrado en la fase de design thinking porque la sesión era tan cortita que no nos daba tiempo a más, ¿vale? No necesariamente, yo sí que os animaría a que intentaseis hacerlo con un proyecto que pudiese estar vinculado a temas de inteligencia artificial, big data, tecnología emergente, sobre todo pensando en esa fase 6.0, es decir, 6.0 o 5.0, ¿no? Puede tener impacto social, puede tener impacto medioambiental, lo que queráis, pero si no, al menos sí que juegue con tecnología emergente para que tenga un poco de hilo argumental con el máster, sobre todo porque luego de muchas ideas de estas
pueden surgir ideas para los TCM, ¿vale? Entonces, yo sí que me animaría a que al menos fuese algo tecnológico, algo emergente y que pueda funcionar por ahí. ¿Más preguntillas? David, que tiene la mano alzada. Sí, no sé si al final se puede quedar conmigo un momento para mostrarle en parte el trabajo que tengo hecho. Por favor. ¿Qué problema? Pues, Sí. Me encanta. Vale. A Paola. Vale, pues se lo voy a decir que, claro, yo cuando me han dicho, me ha dicho clase tal día, porque yo no estoy a nivel de gestión de la asignatura, yo estoy en la parte de presencial, ¿vale? Ahí sí que estoy con ellos constantemente, pero aquí a mí directamente me dijeron, clase de taller para el viernes. Entonces no era conocedora un poco de cómo la había organizado. Pero sabiendo esto, por supuesto, ahora le mando audio a Paola, ¿vale? Después de quedarme con el compañero a las dudas que tiene, y le digo un poco, oye, ¿cómo podemos organizarlo? Porque en realidad sienten como que las tutorías se están haciendo un poco tarde, y cómo podemos hacer la siguiente clase online para que tengan un poco más de tiempo hacia la entrega, ¿vale? Sin problema. No, no aseguro el éxito porque yo voy Gracias. a jugar de portavoz, ¿vale? Pero lo voy a intentar, que seguro que no hay problema. Sí, la verdad sí es importante porque, como bien mencionan, la verdad es que sobre la marcha tenemos que hacer ajustes de cosas que no nos quedan muy claras, entonces la verdad sí sería muy valioso. Se Vale, pudiera hacer antes. vale, genial, pues lo voy a hablar con ella y seguro que os escribe súper rápido para dar un poco ahí una nueva organización. ¿Más cositas? Sí, referente al formato en el que se debe de entregar el trabajo, ¿debemos utilizar la plantilla que está cargada en el portal virtual o podemos hacer uso libre Yo de la haría estructura? o sea, realmente Ujú. no tengo información de la otra profesora de cómo lo quiere hacer, pero yo creo que en este sentido estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de metodología creativa, lo que os permita generar algo que sea más potente. O sea, que la herramienta en sí misma no coarte la creatividad de algo bueno que podáis hacer. O sea, si os gusta hacerlo de otra manera, fantástico. Sí que seguir la Ok. estructura, ¿vale? porque realmente la Ujú. evaluación se va a intentar asignar en la rúbrica y además una puntuación concreta a cada parte. No se debe olvidar nada, ¿vale? Porque está Ujú. organizado así, pero a nivel de formato como lo prefieras. Ok, perfecto. Gracias. Y vale, pues si no tenéis más dudas, me quedo con el compañero a revisar eso unos minutillos y súper encantada de conoceros o escribir a Paula a ver si podemos hacer esa parte lo antes posible, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Que tengáis